Habían pasado unos 5 minutos desde que el cliente canceló la reunión, pero Nastia Versus seguía de pie cerca del lujoso edificio nuevo, contemplando la prestigiosa fachada y reprochándose no haber llamado antes para confirmar la hora. Se balanceaba de un pie a otro. Hipnotizar a Mark Nikolaevich no sería cuestión de recitar su proverbio favorito. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, llamó a su jefe y le explicó la situación. No tenía sentido volver al trabajo. Había llevado el coche a un taller esa mañana. Y tendría que tomar el autobús. Tras un buen rato recibiendo la aprobación del jefe, pedí un taxi y, con la sensación de un deber incumplido, me fui a casa. Por cierto, a diferencia de ti, soy una persona libre. Crucé el umbral del apartamento y oí la voz burlona de mi novio. Me detuve en el pasillo y cerré la puerta de la cocina sin hacer ruido. La campana extractora funcionaba. Igor estaba tan absorto en una conversación telefónica que no oyó a Nastia entrar en el apartamento. Por eso no quiero casarme. Estoy bien así. Y que Nastia esté callada, no lo soporto, está esperando a que le pida matrimonio. Igor rió a carcajadas. Y a Nastia le dolía el cuerpo. Un escalofrío la recorrió. ¡Qué bestia! Llevan 4 años viviendo juntos, sus padres son amigos. Incluso sus vecinos se ríen de ella sin tapujos, y ella es como esa tonta, esperando cada día que Igor esté esperando el momento oportuno para hacerlo todo a la perfección y programar los eventos para alguna fecha importante, pero resulta que no lo va a hacer. Así es. ¿Por qué estás estreñida? Y él no tiene obligaciones. Varia se ha adaptado bien. Varia es una petarda que cocina para mí casi cada 2 días, pasteles rellenos, panqueques, buñuelos para el té. Yo estoy en el trabajo. Estoy en la gloria, siento que nuestro viaje de negocios no fue en vano. Decidió atraparme de verdad mañana por mi cumpleaños. Me invitó a cubrirla si algo pasa. Siento que solo llegaré a casa por la mañana. Tendré que, otra vez, oí una risa que casi hizo que Nastia no pudiera escuchar más a su compañera de piso. Snee cerró la puerta de golpe. Igor se despidió inmediatamente de su amiga y salió al pasillo. ¿Por qué llegas tan temprano? La besó en la mejilla, le quitó el bolso con cuidado y la ayudó a quitarse el abrigo. Y yo estaba hablando con Vaska, y me invitó a casa de Sabra. Estaba preocupado por haber decidido celebrar mi cumpleaños solo, sin mis esposas. ¿Quién soy yo para imponerle mis condiciones? ¿Me dejarás ir?, preguntó discretamente, como si mucho dependiera de su permiso. Claro, ¿cómo puedes perderte el cumpleaños de una amiga? La propia Nastia se sorprendió de su compostura. No se sabía de dónde sacaba la fuerza para responder y actuar como si nada hubiera pasado. Por fuera, reaccionaba con calma, pero por dentro, era tal el torbellino que parecía que podría vivir sin mí. Por favor, vive sin mí. En el refrigerador, había una ensalada de verduras de rogu. Las algas se calentarían aún más en el estrecho pasillo. No podía empezar a sentir la falta de aire de repente, sin prestar atención a la cara de sorpresa de Igor. Me di la vuelta y se me ocurrió un plan: fingir que estaba enferma, pasar la noche en el sofá, pensarlo todo con calma y tomar una decisión final por la mañana. Mientras Igor estaba en la cocina, comiendo felizmente todo lo que sobró de la cena de la noche anterior, Nastia garabateó un apartamento. Según ella, incluso una habitación, preferiblemente no muy lejos de la oficina, era la solución casi de inmediato. Tuve una pelea con Igor, es peor, quiero romper con él. Es cierto. Él no lo sabe. Le estoy preparando una sorpresa. Creo que la agradecerá. Y quizá incluso se alegre de todos los detalles. Una reunión decente. Dijiste que tu vecino trabaja de radio. Lo necesito urgentemente. Preferiblemente hoy. Bueno, en el peor de los casos, mañana. Después de enviar un mensaje, Nastia sonrió. ¿Cuántos insultos más podría haber escuchado hoy si no se hubiera disgustado y dado un portazo? Quizás incluso se habría enterado de los planes de su vecino de romper con ella. En lugar de no mudarme, cocino para que siempre haya pasteles en un jarrón en la cocina. Hecho en casa correctamente. Mamá no paraba de darle la lata, intentando que abriera los ojos para que viera la situación desde fuera. Siempre le decía que si un concubino no le ha hecho una propuesta oficial en un año, máximo año y medio, nunca lo hará. O te vas, y te olvidas. Si aún no has cambiado de opinión, múdate conmigo. Alquilar un apartamento de 2 habitaciones sola es caro. Vivamos juntas una temporada. Si se pone difícil, te alquilamos un apartamento aparte. Tras leer el mensaje de Laura, Nastia suspiró aliviada y casi se echó a llorar. Prefería quedarse de pie y pasar la noche. Aguanta y mañana, como si nada hubiera pasado, manda a tu compañera de piso a trabajar. No quería rebajarme a un enfrentamiento. Mañana se tomará el día libre. Recupérate con calma,
escribe una nota y, con esta nota visual, ponle punto final. ¿Te estás preparando para dormir? Igor se sentó en el sofá con cuidado. Le tocó la frente con la mano y extendió los brazos para levantarla y llevarla al dormitorio, pero Nastia negó con la cabeza y tartamudeó. Igor, no me toques, cerró los ojos. Pensó en cómo complacer a la manada. Se tranquilizó mentalmente y le rogó que tuviera paciencia hasta mañana. En un ambiente así, es inevitable olvidar algo, y ella no volvería. Iba a preguntar, ¿por casualidad estás embarazada? Metió las manos en los bolsillos del pantalón y preguntó, confundida, no, mis hijos solo nacerán dentro del matrimonio. Estás bromeó de repente, con las manos en los bolsillos, la escarcha se aferró. Si Igor cree que intenta presionarlo para que se case, que no se preocupe y, con la conciencia tranquila, vaya mañana a la fiesta de cumpleaños de Varia para impedir que construya una nueva relación. No lo hará, que sea duro, que sea doloroso, que sea una pena haber perdido tantos años, pero está perdiendo más tiempo con una persona. Quien no la considere su futura esposa, no lo será. ¿Por qué han inventado una cura para tantas enfermedades, pero no han encontrado nada para las cardiopatías? No estaría mal tomar una pastilla por la noche y despertar por la mañana con la mente despejada, sonriendo con calma. Empaca tus cosas y, como una goma de borrar, borra el recuerdo de una persona que no merece sufrir ni pensar en ella durante mucho tiempo, pero al final, resultará todo lo contrario. Por culpa de esta rareza, durante mucho tiempo, todos los hombres, sin excepción, se estremecen con cada llamada y solo sueñan con eso. Para limpiar rápidamente tu experiencia vital, deshazte de los recuerdos negativos, porque sin ellos, nada nuevo se puede construir. Nastia volvió a pasear por el apartamento, parecía que lo tenía todo. Recogió y metió sus cosas en una bolsa. Todas las bolsas se fueron. Incluso tuvo que ir a la tienda a vender lo que Nastia le había agradecido. 3 minutos. Escribe una nota y espera a que un taxi de carga recoja el coche del taller, da las llaves a los vecinos, límpialas y vete de su apartamento para siempre. Igor, me voy. No quiero interferir en tu relación con Varia. Sé feliz, no me busques, ya estamos juntos. Nunca te pediremos disculpas, no necesito tus cosas, tengo todas las mías. Tomé las llaves, tú se las darás a los vecinos, no a Ousche, y esta noche, dale las gracias a Varenka por los deliciosos pasteles. Feliz cumpleaños, no te felicitaré, ¿quién soy yo? Puedes encargarte de esta tarea tú sola. Adiós. Nastia volvió a leer la nota, la dejó sobre la mesa de la cocina. Al ver que los de la mudanza habían sacado la última caja del apartamento, recorrió el apartamento de nuevo y, con una sensación de logro, cerró la puerta, giró el coche cerca de la oficina y vio a Igor. Larisa sonrió con ironía, no en vano Nastia le había dedicado tanto tiempo. Al parecer, había estudiado bien el carácter de su compañero. Por si acaso, le pidió a su jefe que no la perdiera por la mañana, le advirtió que después de comer volvería a reunirse con el cliente, que luego estaría en casa trabajando toda la noche y que mañana por la mañana los primeros bocetos estarían sobre el escritorio del jefe. Pensó que el jefe no estaría contento. Pero, para su sorpresa, se tomó la petición con calma y le permitió no volver a trabajar por la mañana. Hola, Laura miró con una sonrisa el aspecto desaliñado de Igor, parecía como si acabara de saltar de la cama. Varia se fue a casa un momento. Para cambiarme de ropa, pero después de leer la nota me olvidé de ducharme, me subí al auto y corrí a la oficina. Si estás esperando a Nastia entonces, no puedes perder tu precioso tiempo. El jefe la envió a los comandantes por tiempo indefinido. Su amiga mintió. Laura. Igor fingió estar pensando con los ojos cerrados, comenzó a pensar febrilmente en algo, luego se dio la vuelta. Dio un par de pasos, se detuvo bruscamente por unos segundos. No sabes dónde está con sus padres, yo estaba en la mañana, ella no. Está allí, ella no responde las llamadas. ¿Qué está pasando al final? ¿Nastia no entiende que antes de irnos teníamos que hablar? Dijo. Lori tímidamente creyó oírle rechinar los dientes y apenas pudo contener una risa sarcástica. ¿De qué podemos hablar? El accidente en el que viajas de negocios, duermes con ella en la misma cama, devoras pasteles con placer y luego regresas con Nastia como si nada hubiera pasado. Si te gusta dormir con 2 personas a la vez, entonces puedo decepcionarte y transmitirle la opinión de Nastia. Esto es inaceptable, por eso se fue sin un abrazo. ¿Qué quiere decir ir en respuesta? Larisa levantó las palmas. Te transmití sus palabras. Nastia supuso que después de una noche desenfrenada habías venido a la oficina. Me pidió que actuara como parlamentaria, no quiere verte ni oírte. Así que llamó a su jefe y le pidió ir de viaje de negocios. Tenía que ayudar a su amiga y encargarse de la misión ella misma. Espero ser yo quien pague la observación. Sonrió con picardía. Y, por cierto, tienes una mancha de lápiz labial en el cuello.
Dile a Bárbara que tenga más cuidado la próxima vez. El lápiz labial es difícil de quitar. Larisa se dio la vuelta y, sin despedirse, fue a la oficina. Todo daba vueltas ante sus ojos. Igor conducía hacia el trabajo y rezaba para no tener un accidente en la situación actual. La mejor decisión en esta situación era quedarse en casa, pero Igor no podía estar solo en la oficina. Era insoportable ver los armarios de Nastia, y era terriblemente ofensivo que no se hubiera molestado en venir desde ayer por la noche. Su rostro reflejó satisfacción al instante. No significaba nada para él, y tampoco quería anunciar su relación antes de tiempo. Todo tiene su tiempo. Cuando presenten la solicitud en el registro civil, no habrá necesidad de ocultarle nada a nadie. Ella no es su estúpida Nastia, no esperará 3 años. Solo tiene que desearlo, y el dolor no desaparecerá. Un novio así debería estar luchando por un apartamento con una esclava decente, no con un compañero de piso, y no con Tasia en camas ajenas como tú. Nastia no lo regañó por no pasar la noche en casa. Susurraron en voz baja. Intercambiaron miradas fugaces. Mi escena y las palabras que siguieron pintaron el tenso silencio de la cuneta como confusión y reticencia a exponer su vida privada. Vamos, salgamos, dijo Igor distraídamente, dirigiéndose a la salida. Nastia lo sabe. En cuanto entraron al baño, habló en un suspiro, negando con la cabeza. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Varia y de repente sintió interés por saber de dónde venía. No le dijo nada a nadie, aclaró con cara de preocupación y, para confirmar sus palabras, se encogió de hombros sorprendida. No lo sé. Tenemos que dejar de salir. Se frotó la frente pensativo con la mano. Bárbara asintió con incertidumbre, miró a su alrededor por alguna razón, negó con la cabeza en silencio y entró en la oficina, seguida por Varia. ¿Y yo qué? Siempre me pareció que no me eras indiferente. Igor hizo una pausa. Varia parecía haberse convertido de la noche a la mañana en una chica a la que ya no quería ver. ¿Qué pensaba ella de sí misma? Piénsalo. Se acostaron varias veces. Estaba listo para irse ahora mismo. Fui a la oficina del jefe y pedí que me transfirieran a otro departamento. Si no hubiera tenido dolor de cabeza, lo habría hecho. Pero aún así decidí posponer esta pregunta hasta mañana. Solo te lo pareció a ti. Quiero a Nastia y no quiero perderla. Llevo mucho tiempo queriendo decirte que odio la harina. Tus pasteles me dan asco. También quiero que sepas que pienso proponerle matrimonio a Nastia pronto y finalmente legitimar nuestra relación. Ofendí a Bárbara a propósito y la dejé plantada como una estatua de sal en el pasillo. Y entré rápidamente a la oficina. Anastasia Vladimirovna, hola. Finalmente nos conocimos. Al ver su cara de asombro, Mark sonrió. Bueno, vamos a ver el apartamento y a determinar el alcance del trabajo, dijo, intentando parecer reservado y relajado, aunque en realidad estaba listo para abrazarla y no soltarla nunca más. Mark, trabajaré contigo, increíblemente. Nunca pensé que me encargaría del proyecto de diseño de tu apartamento, IDM. Mark la tomó del codo con cuidado y juntos pasaron junto al conserje. La condujo al ascensor y presionó el 10º piso, sintiéndose fuera de lugar. Nastia intentó no mirar. En el ascensor, se apartó ante el rostro severo de su antigua amiga. ¿Cuántos años hacía que no se veían? Justo después de la universidad, él se fue al extranjero casi inmediatamente después de irse. Se mudó con Igor y nunca más supo nada de NM. Y aquí está mi apartamento. Mark abrió la puerta. Nastia enseguida empezó a expresar sus pensamientos. Se imaginaba un apartamento de estilo clásico. Solo se necesitan colores claros y cálidos para la decoración. Tonos verdes y marrones para la iluminación. Debería haber muchas lámparas, una gran variedad de armarios. Haz lo que quieras. Mark la interrumpió inesperadamente, pensando en sí misma, y Nastia sintió que se le calentaban las mejillas de vergüenza. ¿Qué significa esto para ti? Mark, esto no es serio. Si no te importa, si no quieres ocuparte del apartamento por tu carga de trabajo, quizá podamos coordinar todos los asuntos con tu esposa. No tengo millones extra para pagarte una multa después. No tengo esposa y nunca la he tenido. Mark la interrumpió de nuevo. Le pedí a tu jefe que te asignara el proyecto específicamente porque hizo una pausa. Suspiró profundamente porque confío plenamente en ti. Igor estaba sentado en el coche junto a Larisa Nago, en casa, observaba atentamente los rostros de los transeúntes y estaba completamente segura de que el amigo de Nastia podría responder a todas sus preguntas. Ni siquiera podía imaginar que Nastia pudiera tratarlo con tanta frialdad. Había anunciado que estaba en casa temprano por la mañana,
y anduvo de puntillas por el apartamento, intentando no hacer ruido para no despertar a nadie y encontrarse con otra queja. Fue a la cocina a tomar agua y, al leer la nota, se le quitó la sed. Pero anoche, algo extraño cruzó por su mente por primera vez en toda su vida juntos. Alegando dolor de cabeza, se acostó por separado. Por la mañana, intentó no mirarlo a los ojos, haciendo versus automáticamente, como si quisiera deshacerse de él lo antes posible. Recordó cómo le había recordado por la mañana el cumpleaños de Vasca, y ella, con una sonrisa forzada, le deseó que lo pasara genial. Sí, uno solo puede envidiar la fuerza de espíritu y la resistencia de Yukin. Bueno, no importa. Igor sacó algo de su bolsillo. Una vida azul. Pero no se puede hacer nada. Es su culpa. No hay otra salida. Volvió a mirar las ventanas de Larisa. ¿Dónde demonios están? Que intentara engañarlo otra vez con un viaje de negocios de emergencia. Le contó esta historia esa mañana. Se lo tragó. Ella tiene este número, no funcionará, no la dejará hasta que descubra la dirección de su futura esposa. Imaginen su sorpresa cuando Igor vio el coche de Nastia llegando a la casa. Bueno, la suerte persigue al cazador, y la bestia corre. Igor saltó del coche. Nastia. Espera, al ver su cara de sorpresa, añadió, ¿no crees que realmente necesitamos hablar? Se acercó, su séptimo sentido le envió de inmediato un impulso a su cerebro de que la conversación no funcionaría, pero aún así decidió probar suerte. Habla, te escucho atentamente. Rápido. Cerró los ojos, se tambaleó sin que nadie la notara, tenía mucha prisa, pero aún así le hizo un favor y se tomó unos minutos. Perdóname, guardaron silencio un rato. Igor se encontraba en una situación tan ambigua por primera vez y no entendía nada de qué decir. ¿Te mudaste con Larisa? Sí. ¿Qué más le da? De todos modos, no volverá con él. Igor sacó un anillo del bolsillo. Cásate conmigo. No se esperaba semejante desenlace. Sarana miró el anillo y no podía creer que Igor finalmente hubiera decidido ser libre. Era demasiado tarde para que recobraras el sentido común. Respiró hondo y continuó, dame esto. El anillo de la persona con quien pasé la noche. Esperé mucho tiempo estas palabras tuyas, pero por desgracia llegaron demasiado tarde. Extendió la mano, cerró la caja y sonrió con ironía. Si pudiera verla ahora, mamá se sorprendería mucho y no creería que pudiera rechazar la oferta que llevaba tantos años esperando. Te compré este anillo, le guardé la caja en el bolsillo, tómalo o lo tiro. Varia ya no está en mi vida. Ven a casa, celebremos una boda divertida. Nastia olió a Igor con una mirada disgustada. Igor sacó el anillo de su bolsillo. Se alejó unos pasos de ella para que no pudiera devolverle el regalo. Ella sonrió y dejó la caja sobre la mesa. Lo acepto. Abrió la puerta antes de que la detuviera de nuevo y desapareciera por la entrada. Nastia caminó lentamente a casa, se desvistió, se lavó las manos y miró por la ventana. El coche de Igor seguía aparcado, al parecer, el de su expareja. Hoy no tenía prisa. Por alguna razón, quería que se fuera rápido y no quedara feo. Pensó en la marca. Después de que ella viera el apartamento, él estaba allí. Recordaron su VU en la universidad, se rieron mucho, y entonces él dijo abiertamente que ahora no se librará de él. Nastia fingió no prestarle atención, pero ahora no podía quitárselo de la cabeza y pensaba constantemente la marca, no entendía qué le pasaba por el alma. Todo se derrumbó de la noche a la mañana, primero la mudanza, luego un encuentro inesperado con un viejo amigo, un anillo largamente esperado de Igor, que ahora resultaba completamente innecesario. Por cierto, nada, luego todo a la vez, sobre todo la acción de Igor, impactó a Nastia, quien rió a carcajadas. Pero luego dejó a un lado sus pensamientos y se puso a trabajar. Igor lleva aquí más de una hora. Se sentó en el coche y miró las ventanas de Nastia. No quería volver a casa. Estaba tan acostumbrado a que ella siempre lo esperara por las noches que no podía imaginar su vida de otra manera. Solo pudo apartar la mirada de las ventanas cuando sonó el teléfono. Al principio, quiso contestar. Estaba de un humor terrible y no quería hablar con nadie, pero después de ver la foto de Beisia, decidió hablar con su amiga. Hola, dijo, todavía no te voy a decir que Nastia lo dejó, como si hubiera ido a su fiesta de cumpleaños. Nastia no había adivinado nada. Vasili preguntó con interés. Igor suspiró profundamente, pero no dijo nada. Bueno, ¿cómo te lo digo? Claro que me ofendí. Se hizo el silencio en la línea. Igor estaba a punto de despedirse y colgar. Entendía que Beisia esperaba detalles, pero no iba a contarle a su amigo algo que aún no podía creer. Y, ¿sabes? Nikitin regresó del extranjero. Es la primera vez que lo oigo.
Bueno, regresó y regresó. ¿Qué más me da?, murmuró descontento. Lo vi hoy con Nastia. Estaban cenando en un restaurante. Mark lo miró con otros ojos. Quiso acercarse a ellos, pero no lo hizo. Decidí romper las reglas, o me pareció que había un fuego entre ellos. Beisia volvió a callarse y sollozó, sin esperar respuesta, tosió y continuó: asegúrate de que no termine así, mientras esté cerca, Rina. Masa no estaba en el patio, lo que significa que Nast está solo en el apartamento. Bueno, eso está bien. No necesitan testigos adicionales. Igor cerró el coche y llamó al apartamento vecino, para su sorpresa. La puerta se abrió sin hacer preguntas. Pensó que era una buena señal. Subió al tercer piso, fue en dirección a Nast, entró en el apartamento y cerró la puerta con pestillo. Ya sabes lo que pensé. Se quitó la chaqueta y preguntó si ya era hora de pensar en los niños. La abrazó bruscamente y la llevó a la habitación. Nastia, desconcertada, intentó apartar a Igor y liberarse de sus tenaces manos. Él la sujetó con fuerza. Nastia lo agarró del pelo y empezó a tirar con todas sus fuerzas. Él hizo una mueca, cayó sobre ella, y un pájaro empezó a cubrirle la cara de besos. Pero en lugar de ceder, Nastia empezó a gritar a gritos. ¡Socorro! Igor le sujetó las manos con fuerza por encima de la cabeza con una mano y le tapó la boca con la otra. Ahora gritarás de placer. Le susurró al oído a través de la puerta. Empezaron a sonar, a tocar con insistencia. Incluso parecía que alguien se lo estaba follando. Se alisó el pelo con la mano y abrió la puerta, subiéndose la rodilla hasta la barbilla. Los abrazó. Quienquiera que fuera, le estaba inmensamente agradecida. Pero cuando levantó la cabeza y vio la mirada de Mark ensombrecida por la ira, solo pudo abrir la boca con sorpresa y abrir los ojos de par en par. «Todo está bien contigo», dijo. «Igor, tu felicidad», murmuró Igor entre dientes. Miró a Mark como si fuera un enemigo de sangre y apenas pudo contenerse para no abalanzarse sobre él. «Con los puños de donde salió este Salvador será mejor que me digas qué haces aquí y por qué estás merodeando a mi esposa», dijo burlonamente. Por unos segundos un silencio resonante colgó Mark, sin prestar atención a Igor, se sentó junto a Nastia, la apretó contra sí mismo como para calmarla. Le acarició la cabeza con la mano. «Sentí que no debería haberte dejado ir sola hoy, fui tras de ti, vi como Igor te interceptó cerca de la entrada, sentí que algo andaba mal cuando se levantó, es bueno que te viera por la ventana y supiera en qué piso estabas y cuándo. Oí tu grito de auxilio y empecé a golpear la puerta». Mark era más alto que Igor y más ancho de hombros. Hablaba con calma, sin prestar atención a la cara de asombro de su oponente. Su apariencia demostraba que no le tenía miedo y que estaba listo en cualquier momento para contraatacar y defender a Nastia. «Quizás puedas explicarme qué hace este tipo aquí. Te miro y me conmueve. Siento como si hubieras vivido con él 3 años y no conmigo. Quizás por eso me dejaste tan rápido, porque encontraste un sustituto hace mucho tiempo». Igor se abalanzó sobre Mark, lo agarró del pecho y lo atrajo hacia sí, intentando apartarlo. Nastia intentó golpear, pero Mark lo esquivó y su puño le pasó rozando la cara. Al instante siguiente, Igor ya estaba en el suelo. «Basta», gritó Nastia. «Igor, vete. Lo último que necesitaba era que los vecinos llamaran a la policía. Lárgate de aquí y no me dejes volver a verte. Piensa en lo que quieres justificar». «No lo voy a hacer». Mark volvió a abrazarla por los hombros. Se oyeron maldiciones dirigidas a él. Igor se levantó y quiso abalanzarse de nuevo. Pero, lanzándoles una mirada cruel, sonrió con malicia y al instante siguiente cambió de opinión. Sacó una caja con un anillo del bolsillo y la puso sobre la mesa de centro. «Mi oferta sigue en pie. En efecto, antes de tomar una decisión final, piénsalo bien. Tu defensor también tiene un mejor PROE que el mío». Nastia guardó silencio mientras Mark estaba cerca. «Puedes relajarte y no tener miedo de nada. Puedes devolverle el anillo a Nastia. Ya no lo necesitará. Le compraré otro», dijo Mark con calma, y Nastia no se opuso. Que no pensara que no había nadie que la defendiera, y se apretó aún más contra Mark. «Espero tu llamada». Igor se volvió hacia Nastia, miró a Mark de arriba abajo con desdén y caminó lentamente hacia la salida. «Gracias». En cuanto se cerró la puerta, Igor Nastia liberó a Mark a cambio de nada. Su respuesta sonó de alguna manera tímida. Como si temiera que ella comenzara a regañarlo por su arbitrariedad. «¿De verdad has decidido romper con él para siempre?». Mark miró atentamente a Nastia, esperando una respuesta. Una imagen de ella devolviéndole el anillo a Igor cerca del tren apareció en su cabeza. Sentado en el auto, Mark los observó,
apenas se contuvo de interferir y explicarle al joven que su tren ya se había ido hace mucho, pero aún así decidió dejarle la última palabra a Nastia. Mark, no hagas preguntas estúpidas. ¿Desde cuándo? Tengo miedo, tengo que cambiar de opinión. Este tema está zanjado de una vez por todas. Ya te lo dije. Su mirada se iluminó al instante y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Genial, ahora estoy libre. Empiezo a cuidarte. Igor estuvo deambulando por el apartamento toda la noche, destrozando todo lo que encontraba. Llamé a Bar varias veces, pero seguía sin responder. Mañana, desde la mañana, irá a ver al jefe y le pedirá que lo transfiera a otro departamento para trabajar con este insistente. Ya no lo hará, y si el jefe no está de acuerdo, la VO será la primera en llegar. No tenía ganas de trabajar. Me senté en mi escritorio y, lo primero que hice fue escribir una solicitud de traslado. Al ver entrar a alguien, solo pude sonreír con descontento. No pude oponerme, le advertí que le había propuesto matrimonio a mi amado, le había regalado un anillo y que estaba embarazada. Varia intentó mostrarse segura y tranquila, pero la verdad es que no pude resistirme. Agarré la grapadora de Saúl, empecé a girarla y observé atentamente su reacción. Daré a luz con confianza, añadí. La mirada de Igor se detuvo primero en su rostro pálido, luego bajó lentamente a su pecho y luego, a una falda gris. El lápiz encajaba bien. ¿Aún con el vientre plano? ¿Y qué sugieres? ¿Y qué puede fastidiar a Nastia? El alma de Xenia, al pensar en tales cosas, se entristeció y ansió de inmediato. Incluso llorando, se le hizo un nudo la garganta al recordar cómo ayer abrazó a Mark sin ninguna vergüenza. Este óleo aún no se me ha ido de la cabeza. Eso es seguro. Hija mía, no me ofendas, por supuesto, es tuya. Sollozó, secándose la lágrima con cuidado. Varia respondió que ayer se sentía mal, por si acaso, fue a la farmacia y compró una prueba. Y cuando vio 2 rayas claras, todo. Lloré por la noche y no sabía qué hacer. Recordé cómo pasé medio día mirando el anillo que estaba sobre la mesa de Igor. Y con qué orgullo habló de cómo finalmente decidió proponerle matrimonio a su Nastenka. Se acercó a ella con un profundo suspiro, la abrazó, le apretó los pechos, la besó y susurró en voz baja, «No llores, me alegro mucho de ser papá pronto». Y casi rompió a llorar porque su vida había cambiado drásticamente. Habían pasado 6 meses. Nastia miró a Mark con reproche, y él se inclinó y, para que ella no se indignara más, presionó sus labios contra los de ella y no. La soltó hasta que ella dejó de estar enojada con él y no respondió. Me voy solo 2 días el domingo por la noche, estaré en casa, y luego no habrá viajes de negocios por un buen tiempo. En 2 semanas, tú y yo por fin nos casaremos, y tú, como esposa legal, me acompañarás a todas partes. Mark le habló con ternura al oído. Un silencio resonante se cernía sobre el apartamento al que nunca se mudaron. Mark le recordaba a Nastia casi todos los días que debía dejar por fin su apartamento alquilado y mudarse con sus cosas al suyo. Nuevos apartamentos en 2 semanas, boda, reunión en la recepción, la salida de Nadia, razones para retrasar la mudanza. Bueno, te convencí. Vete de viaje de negocios, pero prométeme que me extrañarás. Mark abrió la puerta. Salieron, cada uno subiéndose a su coche. Ella no quería salir del acogedor apartamento, pero no iba a morirse de aburrimiento. 2 días sin Mark. No iba a tirarse besos. Fama, cada uno a lo suyo. Nastuka. Hola. Pensé que no vendrías a pasar la noche. Al ver a tu amiga en la puerta, Laura sonrió. Mark se va de negocios todo el fin de semana. Así que, tendrás que aguantarme un poco más. Laura entrecerró los ojos como si estuviera pensando en algo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Nastia. Me dieron 2 cupones para un centro turístico. Nicola quería invitar a Eva, pero no puede. Es el cumpleaños de su padre. Quería ir sola. ¿Nos acompañas? Acaba de abrir un nuevo centro turístico, hay piscina y sauna. Vamos el domingo. Volveremos, nos relajaremos y nos acicalaremos antes de tu boda. Laura abrió el armario y empezó a guardar sus cosas en una bolsa. Un bañador, ropa interior, pantalones cortos y un chándal salieron volando. ¿Te vas o te quedas? Se giró hacia Nastia y empezó. ¿Cómo puedo dejarte sola? Nastia sacó su bolsa de deporte del armario y empezó a guardar lo esencial. Quizás podríamos darnos un baño en la piscina y luego calentarnos en la sauna. En cuanto entraron en la habitación, Laura sugirió, pensando que traje de baño sería mejor. No me importa apoyar a su amiga. Nastia, por cierto, olvidó contarte las últimas noticias sobre tu ex.
Laura suspiró profundamente en cuanto Igor se hizo la prueba de ADN y se aseguró de que el niño era realmente suyo. Inmediatamente le propuso matrimonio a Varia. Tocaron una boda en un café. La fecha límite es. Ya era una novia decente, pero la novia saltaba de alegría como si estuviera nerviosa. Se torció el tobillo en la pista de baile y cayó torpemente en medio del café. Empezó a sangrar. La llevaron directamente al hospital, pero no pudieron salvar al niño, y literalmente el otro día pidieron el divorcio, sin importar lo que sienta por Igor. Pero siento que hayan perdido al niño. Nastia dijo pensativa, miró a Laura, apartó la mirada, asimilando lentamente las palabras de su amiga, respiró hondo para calmarse, el corazón le latía con fuerza. Igor probablemente piensa que lo maldijo, pero Dios sabe, últimamente. Ni siquiera lo recordaba. Bueno, ya lo averiguarán. Vamos a nadar. Vinimos a relajarnos y a no llenarnos la cabeza con los problemas de los demás, dijo Laura y empezó a cambiarse. Genial, qué bien que me haya sacado. Nastia y Laura eligieron un carril libre y tomaron posiciones, decidiendo nadar en una carrera. Nastia giró la cabeza, se enderezó y miró fijamente a la pareja que reía mientras descendían a la piscina. Mark sostuvo con cuidado a su compañera. Y cuando ella se apretó inmediatamente contra Mark, lo abrazó por los hombros, y sin querer soltarlo, saltó a sus brazos. Mark la llevó a las profundidades en sus brazos. Está en un buen viaje de negocios, murmuró. Apretando los dientes, el ánimo empeoró de inmediato. ¿Qué haces? Escupas donde escupas, seguro que acabarás en esos bastardos o en Prix de Land, como el mundo jamás ha visto. Vamos a saludar, sugirió Lori, y nadó de inmediato hacia la feliz pareja. Mark, ¿quieres presentarme a su novia? Había un montón de preguntas, ansiaban salir. El resentimiento se desgarraba en pedazos. Mi corazón estaba a punto de saltar en cualquier momento y buscar un quinto rincón en la piscina. Nastia miró a Mark, estupefacta, y no entendía cómo se las arreglaba para no fijarse en una persona tan poco fiable y vil a su lado. Mark se frotó. Miró a su novia Nastia con una mirada cruel en las sienes. Salgamos todos del agua y hablemos con calma. Apenas logró salir. Flotan en sus brazos y no se separan ni siquiera en las profundidades. Estoy muy interesado. Déjame escucharte, pero por favor, no por mucho tiempo. Todavía tengo que avisar a todos los invitados y advertirles que no habrá boda. Lera, mi exnovia, me invitó al campamento para que pudiera. Hermano, por tu bien, se enteró de que tú y yo nos casamos pronto y me llamó toda la semana pidiéndome que hablara con ella. Mark empezó a poner excusas. Siguiendo a Nastia y por eso te instalaste en la misma habitación. Nastia se detuvo bruscamente para volver a mirarlo a los ojos desvergonzados. En su alma brilló una pequeña esperanza que después de todo se iluminaron de inmediato al ver su habitación de prueba. ¿Todavía tienen el mismo número? ¿Qué diablos eres? ¿Qué diablos me hiciste creerte y al final no eres mejor que Igor? Y tal vez incluso 100 veces peor. No soporto a esas personas de dos caras. Nastia se volvió hacia su compañera Lera y Larisa se paró detrás de ella y no interfirió en la conversación. Gracias Lera por abrirme los ojos. Las bodas no son. Será como si Dios me protegiera y no me permitiera cometer un terrible error. Se dio la vuelta para irse. Pero Mark se interpuso y bloqueó el paso. Entonces se quitó el anillo que le había dado y se lo puso a Leri en la palma de la mano. Cógelo. Ya no lo necesitaré. Puedes quedártelo. Puedes tirarlo. Me da igual. Apartó a Mark y se dirigió rápidamente a la habitación. No quería ver a nadie ahora. Quería hablar de estar encerrada en la habitación con Laura sin que nadie la viera. Desde el principio, Nastia, tengo la sensación de que esto estaba planeado de antemano. El ascenso y el esmarcado están ajustando cuentas contigo, cerrándole la puerta en las narices a Mark y pidiéndole que no moleste a Nastia por ahora. Larisa expresó su opinión, él entró corriendo en su habitación, pero Nastia le advirtió inmediatamente que no podrían hablar. Seguro que hablarán, pero no hoy. Yo mismo me sorprendí cuando me dieron un cupón gratis para 2 personas. Nuestra empresa estaba trabajando en el proyecto de diseño de interiores de este centro turístico, pero yo no tenía nada que ver con ese trabajo. Solo sé que muchos de nuestros empleados recibieron cupones. Todavía no entiendo por qué me invitaron. Sigue siendo un misterio. Laura pensó en voz alta, mirando a su amiga molesta y sin saber cómo acercarse a ella. Al menos para calmarla un poco. Quizás deberías hablar. Nastia salió corriendo primero, y Mark se disculpó con Larisa y le aseguró que no había pasado nada con Lera, aunque desde fuera todo parecía completamente diferente. Si realmente decía la verdad, tendría que esforzarse mucho para que le creyeran. ¿De qué habla Larisa? Incluso si no hubiera pasado nada entre ellos, todo habría sucedido de noche. La gente alquila una habitación por la noche no para jugar al ajedrez, pero
Alquilamos una habitación por 2 noches. En este caso, las excusas son simplemente inapropiadas. No voy a empezar mi vida familiar con él. Que le engañe a su Valeria con lo de los viajes de negocios los domingos. Ya he tenido suficiente. No quiero ni escuchar nada. Nastia cogió el teléfono y se secó las lágrimas. Se mantuvo firme frente a Mark y su exnovia. Solo cuando estuvieron en la habitación pudo relajarse y dejarse llevar por las lágrimas. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? Escribió una publicación sobre que la boda no se celebraría. Que las lágrimas volvieran a correr por la cara de Nastia. El teléfono era un torrente interminable de mensajes y llamadas, un zumbido desagradable se oía en mi cabeza que me impedía concentrarme, reunir fuerzas e irme a casa, conteniendo las lágrimas, alejando los pensamientos humillantes de mi cabeza, pero la pareja seguía teniendo una sensación de impotencia ante mis ojos. Quiero irme a casa, dijo Nastia con voz nasal, puedes quedarte. Y llamaré un taxi ahora y me iré. Si hubiera venido en mi propio coche, me habría ido hace mucho tiempo. Ella no iba a estar en el mismo territorio que Mark y escuchar sus excusas ahora. Quería aislarse de todos, esconderse y... Lunes, no veas a nadie, ni se te ocurra ir sola, no te dejaré ir a ningún lado, deja de llorar, pronto se te mojará toda la almohada, ahora cálmate, luego date una ducha, arréglate e iremos a un restaurante. Laura miró el mensaje entrante y sonrió. Mark escribió que se fue a casa y te esperará en tu apartamento con él. Se echó hacia atrás la espesa melena negra del hombro, se sentó junto a Nastia, inclinó la cabeza y se secó las lágrimas con las yemas de los dedos. Así que déjalo esperar. Mark está seguro de que volverás corriendo a casa y nos quedaremos juntos. Mark no recordaba cómo había acabado en su habitación, cómo había empezado a meter cosas en su bolso en silencio, justo encima de su bañador mojado, se había puesto unos vaqueros y no quería cambiarse delante de Lera. ¿Por qué había accedido siquiera a esta estúpida aventura? Ella lo había estado llamando toda la semana, enviándole mensajes, diciéndole que cuando descubrió que había empezado a salir con Nastia, había tenido un aborto espontáneo por nerviosismo, lo había acusado de todos los pecados capitales y le hacía la misma pregunta constantemente. ¿De verdad merecía que la trataran así, que él ni siquiera se molestara? Para verla y explicarle todo, Mark se tapó la nariz con los dedos. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas entrantes. Tras leer el estado de Nastia sobre que no había boda, sus amigos se volvieron locos y siguieron llamando. Ahora, demuéstrame que no fue así. Eres un tonto. Es todo culpa suya. Bueno, sentía que definitivamente caería en las redes de Lera. No dudaba de que ella tenía algo que ver en todo esto. Una chica abandonada es capaz de mucho después de enterarse de que él y Lera compartían habitación. Mark pidió que lo registraran. Le dieron una habitación aparte, pero le dijeron que no había asientos libres. Quiso darse la vuelta e irse, pero en el último momento cambió de opinión. Luego fue a nadar a la piscina. Él y Lera tendrían una conversación tranquila. Y ya entrada la noche, se iba cuando Lera saltó a sus brazos en la piscina. Decidió darle una lección y tirarla al agua. Sabía que no era buena nadadora. Y cuando oyó la voz de Nastia y vio su cara de asombro, se dio cuenta de que había caído en una trampa por su propia estupidez. Estaba seguro de que, a su regreso, ella ya estaría casada y con un hijo en brazos. Tan agotada, con un moño en la cabeza, la cintura desenfocada, pero a la vez feliz. Y cuando la vio por casualidad, desapareció de nuevo. Investigó, resultó que vivía en un matrimonio civil. Igor se lo estaba pasando bien, no pensaba casarse, y decidió que esta era su oportunidad. Quizás debería haberse quedado. Si Nastia no aparecía en casa para el domingo, se volvería loco y se marcharía. Mark volvió a preguntar por habitaciones disponibles, pero lo rechazaron de nuevo. Solo podía esperar un milagro y que Nastia finalmente lo escuchara y encontrara la fuerza interior. Perdóname, tengo la sensación de que fuimos a trabajar en nuestro día libre, con tantos empleados aquí, dijo Laura en voz baja, mirando a su alrededor y constantemente con alguien sano y mirando lo mismo. Parecía que no veía a nadie en absoluto, no quería comunicarme con nadie. Si no fuera por Laura, nunca habría accedido a ir a un restaurante con tan mal humor. Nastia no estaba para nada de humor para fiestas ahora. Sin embargo, ahora, sentada a la mesa, por primera vez en su vida quería emborracharse y olvidar la pesadilla que... Algo le pasó. ¿Qué cosa? La ex de tu Mark también está sentada aquí sola en la mesa, mirándote fijamente, informó Laura, mirando ostentosamente a Valeria, vestida como para un cóctel, maquillada, añadió, decidida a mostrar su ingenio. Nastia apenas pudo evitar darse la vuelta y mirar a la chica que fácilmente le arruinaba la boda, pero en lugar de eso, cogió la botella, sirvió vino en las copas y dijo, mejor tomemos una copa, estoy harta de pensar en Mark, en sus actos.
Vinimos a relajarnos, así que ahora nos ponemos a ello. Nastia apuró su copa de un trago, se recostó en la silla y sonrió con ironía mientras la música lenta comenzaba a sonar. Vaya. Nuestro jefe está sentado aquí cerca, junto con su ayudante. Por cierto, se rumorea que él, como tú, rompió su compromiso hace poco, dijo Laura con una sonrisa. ¿Cómo lo sabes? Nastia tomó un par de sorbos de vino y dejó la copa sobre la mesa. ¿Dices que el jefe está sentado cerca? Se levantó de la silla. Voy a pedir una canción y lo invito a un baile lento. Larisa le agarró la mano. Nastia dijo, te arrepentirás mañana. Es mejor comer, solo comer, y no picar. Nastia arqueó la ceja sorprendida. No me detengas. Estoy cansada de ser buena con todos. De todas formas, nadie me quiere ni me aprecia. Que me miren y se pregunten cómo puedo ser cuando se burlan de mí y me llevan al límite. Intentó soltarse de Larisa, pero no la soltaba. Laura, suéltame, le advertiré al jefe que no me endose más a idiotas como Mark. Laura le soltó la mano, y Nastia, cogiendo su bolso de la mesa e ignorando la mirada de desaprobación de su amiga, fue a pedir una canción. La melodía lenta volvió a sonar. Nastia pasó junto a su mesa. Dejó el bolso y, para nada avergonzada por la presencia de sus colegas, se acercó al jefe. El vino hizo su efecto. Y el ambiente en general. Nastia se relajó y dejó de estar triste. ¿Puedo invitarte a bailar? Le extendió la mano, sin darle opción a negarse. Sergei Alexandrovich. En cuanto llegaron al centro del salón, se volvió hacia el jefe. Mándame a un largo viaje de negocios y a algún lugar lejano. Sostuvo su mirada sorprendida y, con una sonrisa amarga, esperó sin problema. Solo nos ofrecieron un objeto que está muy lejos de nosotros. Sí, según el plan, volábamos el lunes por la noche. El jefe miró la mano de Nastia, y al no ver el anillo, negó con la cabeza al pensar en su próxima boda. Toda la oficina estaba animada. Y últimamente Anastasia no había perdido la sonrisa. Era fácil adivinar que un gato privado se había metido entre los jóvenes. Excelente, eso es lo que necesitamos. Gracias, Serga, Alessandro, por no olvidar nuestra conversación de mañana y no hacerme cambiar de opinión. Necesito este viaje de negocios como el aire. Nastia tragó saliva con el nudo que se le formaba en la garganta al darse cuenta de que se le había presentado la oportunidad de dejar sus hombros. Fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No suelo tirar palabras al viento. Mira, no cambies de opinión, haz las paces con tu prometido, y antes del vuelo, empezarás a buscar una excusa para cancelar el viaje de negocios. Al despedirla, el jefe le dijo con tono salamero, advirtiéndole que si ya lo había dicho, no tenía sentido evadirlo. Bueno, ¿tenías miedo? Nuestro jefe es un tipo listo. Volamos de viaje de negocios el lunes. Sentándose en la silla que el jefe había apartado con mucho cuidado, Nastia intentó calmar a su amiga y responder a su silencioso reproche. En lo más profundo de su ser, una sensación de ansiedad incomprensible aún latía. Pero ella no es ajena a los problemas, ya los ha experimentado. Una profunda decepción vive, y la segunda, admitámoslo, quería ser débil, esconderme a espaldas de mi amado esposo, darle hijos, pero aparentemente para la vida familiar. De nuevo se encontró desprevenida. Nastia tomó otro sorbo de vino para relajarse. ¿No te estás ahogando en los acontecimientos?, preguntó Laura con cautela. Las palabras de Mark sobre que no la engañaba y que lo que vieron era completamente falso aún le rondaban la cabeza. No sabía por qué, pero le creyó. De verdad quería que Nastia al menos escuchara las palabras de Mark, pero que lo convenciera. Fue difícil para mi amiga. Nastia se mantuvo firme. Estaba segura de que Mark no era mejor que Igor. No me digas nada más de Mark. No habrá boda. Ya había decidido que prefería vivir sola que con alguien en quien no confío. No quería volver a casa en absoluto. En el coche, Nastia encendió su teléfono. Los mensajes eran principalmente de Mark y de los invitados a la boda. Mark tocó los puntos más sensibles con sus palabras. Sin pudor, presionó los puntos sensibles. Le pidió que no se precipitara, que recordara su edad y que sopesara los detalles antes de rechazar una propuesta de matrimonio. Tras considerar todos los pros y los contras, tras llegar a su apartamento alquilado, Nastia vio enseguida el coche de Mark. Era como un depredador, acechando a su presa, y parecía imposible pasar desapercibido. Laura, no me dejes, por favor. No me dejes sola con él. Se lo pasaron genial en el camping. Nastia incluso olvidó que Mark la había engañado y decidió dedicar los fines de semana a su ex. Intentó olvidarse de todo lo innecesario y el lunes, meterse de lleno en el trabajo.
¿Cómo te lo imaginas?, respondió abriendo el maletero. La amiga de Mark ya se había posicionado a la defensiva cerca de la puerta de Nastia y esperaba con impaciencia a que la soltara. Con su opinión, nadie puede convencerme de que no me engañas. Nastia levantó la cabeza, lo miró a los ojos para aumentar la distancia, extendió la mano hacia adelante y la colocó sobre su pecho. Su mirada le puso la piel de gallina, pero Nastia no iba a rendirse. Sonrió como si nada malo hubiera pasado entre ellos. Y esta situación incluso la divertía un poco. No te preocupes, todo lo que pasa es para bien, ya que te sientes tan atraído por Valeria en vísperas de la boda, significa que es tu persona. Todavía no lo sabes. El tiempo pasará. Me lo agradecerás después. El rostro pálido de Mark palideció. Es aún más fuerte. Mañana me voy de viaje de negocios. Le pedí específicamente al jefe que me alejara de ti y no quiero volver a verte en mucho tiempo. Sacó su bolso del maletero y, tomando a Larisa del brazo, caminó rápidamente hacia la entrada. Mark la agarró del codo. Pon los ojos en blanco. Nastia se dio la vuelta y, sin pensarlo dos veces, le quitó el bolso, se la echó al hombro y, ignorando sus gritos, se subió a su coche. Laura intentó saltar y decir algo en respuesta, pero nadie la escuchó. Suéltame. ¿A quién dije? Nastia intentó resistirse, golpeándolo en los hombros y la nuca con impotencia. Le agarró la oreja y empezó a retorcérsela, sin prestar atención al dolor. Mark abrió la puerta con cuidado para no golpearse en el asiento. Nastia se resistió como pudo e intentó patearlo, gritando a Larisa que llamara a la policía, amenazándolo con ir a prisión por secuestro. Ella no lo dejaría pasar. Al ver que Nastia no se calmaba, Mark sacó unas esposas del bolsillo y, para que no escapara, la sujetó al pomo, se giró hacia Laura y le hizo un gesto con la mano por si acaso. Le advertí a Nastia que no esperara hoy. Pasaremos la noche con ella en nuestro apartamento. No te preocupes, no haré nada malo cuando vea que Nastia por fin se ha calmado un poco. Cerró la puerta con cuidado, rodeó el coche, se sentó en el asiento, arrancó bruscamente de su plaza de aparcamiento y salió del patio. Un silencio resonante se apoderó del coche para calmar la situación. Mark puso música suave, giró la cabeza, miró su cara de enfado y luego, pronunciando cada sílaba, dijo: durante el tiempo que estuvimos juntos, nunca te engañé. Iremos juntos a casa de Lera ahora y intentemos llegar al fondo del asunto. No tengo nada que ocultar, repito. No te engañé ni tenía intención de hacerlo. Intenta creerme. No quiero perderte. Mark, ¿no entiendes que los hombres enamorados no actúan así la víspera de su boda? ¿No entiendes que me humillaste incluso cuando aceptaste ir con Valeria al campamento? Ni siquiera hablo de las mentiras y del hecho de que se quedaron en la misma habitación y se cambiaron. No me sorprendería que la ayudaras a subirse la cremallera del bañador. La forma en que Valeria te puso el vístula en la piscina desafía cualquier explicación. Ponte en mi lugar. Nastia retorció las esposas con la mano. Aunque eran pequeños, eran bastante fuertes. Mark miró su mano esposada. Lo siento, tuve que pedirle prestado un juguete a mi sobrino. Mi padre le compró esposas en Detski Mir. Yegor una vez me esposó a un radiador. Tuve que regatear mucho para que me soltara. El rostro de Mark permaneció impasible, pero durante su fugaz romance, Nastia había estudiado su carácter a la perfección y vio que en realidad estaba muy preocupado. Detén este circo. Libérame y regresa. Lo último que necesitaba era hurgar entre tu ropa sucia y la de Valeria. Podría haber hablado con ella en el campamento, pero pensé que está por debajo de mi dignidad, así que deja de humillarme y arrastrarme hasta tus chicas. Para los enfrentamientos. Nastia miró de reojo a su secuestrador y apenas se contuvo de abofetearlo con la mano libre. No digas palabrotas. Por supuesto que te dejaré ir. Solo quiero que me escuches y dejes de preocuparte por mi comportamiento desconsiderado. Además, tengo un argumento convincente, no había nada entre nosotros y no podía haberlo. Solo te amo a ti. Y las chicas como Lera no han sido mi tipo desde hace mucho tiempo. Mark se detuvo a un lado de la carretera. Sacó una llave del bolsillo, le quitó las esposas e intentó besar a Nastia, pero ella lo logró. Nastia lo apartó y se dio la vuelta. Sintió unas náuseas y un mareo intensos, sin siquiera tener tiempo de desabrocharse el cinturón. Abrió la puerta con la boca entreabierta y respiró hondo. Se inclinó y vomitó de inmediato, sintiendo un poco de alivio. Se desabrochó el cinturón y salió. La cabeza le daba vueltas de nuevo. Se apoyó en el coche y volvió a sentir un fuerte ataque de náuseas, pero esta vez se le pasó. Se contuvo. Sacó toallitas húmedas del bolso y se secó la cara. Ayer bebimos mucho vino. Apenas levanté la cabeza hoy y me duele muchísimo.
Y tú sigues aquí con tus besos, tan pronto como imaginé que besabas a tu Valeria con estos labios. Eshne sintió asco tras contarle a Versus lo que la atormentaba. Nastia subió al coche, abrió la ventanilla, con un sabor amargo en la garganta, tragó saliva. Se recostó en el asiento y empezó a respirar con dificultad. Mark no respondió a su sarcasmo. Nastia se sintió ofendida y tenía 1000 razones. Arrancó el coche. Minutos después, se detuvo cerca de una pequeña tienda y compró una botella de agua mineral. Te hará sentir mejor. Nastia bebió 2 sorbos con avidez. Esto fue suficiente para sentirse mucho mejor. Gracias, llévame a casa. Mark pensó un momento, vio que ella se sentía mal, pero no quería separarse de nuevo. Lo comprendía. Nastia no quería reírse, pero aún así intentó convencerla. Nastia, lo entiendo, es mi culpa, no debería haberte mentido, y menos irme a algún sitio. Mark le apartó con cuidado un mechón de pelo húmedo de la cara. Al ver que no reaccionaba, lo consideró una buena señal. Te llevaré a casa, solo prométeme que mañana no te irás de viaje de negocios. Nastia rió entre dientes, mirando el parabrisas con aire ostentoso. No puedo prometer nada porque quiero estar lo más lejos posible de ti y no verte el mayor tiempo posible. Con un suspiro, se sumió en sus pensamientos. Había pasado un día desde que vio a Mark en brazos de Valeria, pero durante ese tiempo el dolor no había disminuido, se había intensificado aún más con los recuerdos, su corazón se rompía en pedazos. Mark arrancó el coche, rompiendo las reglas, dio la vuelta y llevó a Nastia a su apartamento alquilado en completo silencio. Por la mañana, Nastia se quedó frente a la oficina cerrada de su jefe y rezó a Dios para que no olvidara sus palabras. La secretaria no tenía dinero. Buenos días, Anastasia. El jefe miró su reloj. Hola, Sergei Alexandrovich no ha cambiado de opinión. La miró de pies a cabeza y entrecerró los ojos. Como si esperara que empezara a disculparse y a retractarse. No, respondió Nastia con seriedad. Pues ve al Departamento de Recursos Humanos, organiza un viaje de negocios y luego puedes irte directo a casa a preparar la maleta. Te recogeré a las 18:30. Todo irá bien. Prepárate. Pase lo que pase, lo importante es irse, y luego todo se arreglará. Todo estará claro. Abriendo la puerta de su despacho, el jefe preguntó, sí, a las 18:30 estaré fuera con mi maleta esperándote. Bien hecho. Espero que no cambies de opinión a última hora y no me decepciones, le recordó por si acaso, y desapareció en su despacho, despidiendo a su amiga. Laura salió con ella en un viaje de negocios. Nastia salió a la calle cerca de la entrada. Mark se bajó del coche. Había decidido irse después de todo, dijo con expresión ofendida, mirando de reojo su maleta. Mark, ¿por qué has venido? Ya lo averiguamos todo ayer. Retrocedió un par de pasos. Seguía desconfiando de él y sospechaba que tramaba algo otra vez. Por si acaso, estaba a punto de gritar, pero al ver acercarse el coche a cuadros, metió la maleta en el maletero. ¿Listos? Se despidió de todos. Se giró hacia Nastia y vio la cara de enfado de Mark. Bueno, subamos al coche. Todavía tenemos que hablar de algunos asuntos de organización por el camino. Abrió la puerta trasera. Nastia se sentó en el asiento. Mark le puso en el regazo un ramo que estaba en el coche. Tras agradecerle las flores, cerró la puerta de golpe y esperó a que el jefe se sentara en el asiento delantero. Solo cuando el coche arrancó, se dio la vuelta y saludó a todos. Entonces, incapaz de controlarse, se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio durante todo el camino hasta el aeropuerto. Nastia lloró. Intentó hacerlo en silencio, para no llamar la atención del jefe, pero notó que Sergei Alexandrovich a veces se miraba por el retrovisor, captaba su mirada, pero no decía nada. Por eso, ella. Le estoy muy agradecida. Cuando se fue de la ciudad, no pensó que sería tan insoportablemente difícil. Constantemente veía la cara de disgusto de Mark ante sus ojos. Su ramo de despedida yacía en su regazo. El corazón le dio un vuelco. Sintió que se iba. No a un viaje de negocios, sino a huir de una persona específica. Su estado de ánimo empeoró aún más. Al acercarse a la facturación del vuelo, el jefe la observó con atención, con el rostro bañado en lágrimas. Me quedo. Nida, no me voy, así que luego te arrepentirás de tu decisión precipitada. Si hubiera querido quedarme, ya lo habría dicho en voz alta hace mucho tiempo. Todo está bien. No. Préstame atención. Nastia apartó la mirada, llevó la maleta al mostrador, abrió una botella de agua mineral, dio unos sorbos e intentó sonreír. Sollozó y miró la pantalla. Mark llamaba. El jefe la observaba en silencio. Pero Nastia logró recomponerse,
apagó el sonido y metió el teléfono en el bolso con indiferencia. Bueno, eso es lo que quiere. ¿Acaso no entiende que no solo se está haciendo daño a sí mismo, sino también a ella? Simplemente se calmó. E intentó demostrarle al jefe que esa llamada no significaba nada para ella. No pudo contenerse y volvió a abrir los ojos de par en par. En un lugar húmedo, se dio la vuelta sin que nadie se diera cuenta, parecía que ya no estaba molesta. Y cuando se dio la vuelta, el jefe ya había dejado las maletas en la báscula. Bueno, eso es todo, se alejó pasito a pasito de Mark y Sergei Alexandrovich. Fueron a la sala de espera y se sentaron en los asientos vacíos. En cuanto anunciaron el embarque, tomaron sus tarjetas de embarque e hicieron fila. Nastia ya se había ido hacía rato. Larisa se fue a casa. Y Mark V.S. seguía sentado en el banco de dentro, todo hecho pedazos. De la desesperación y del hecho de que él mismo había arruinado todo lo que podía y todo lo que le era querido aún no. Creí que podía soltar a Nastia cuando iba en coche con ella. Quise usar la fuerza de nuevo, pero al ver su cara de preocupación, me di cuenta de que no tenía derecho de tenerla, solo empeoraría las cosas. Aunque simplemente no podía empeorar. Porque todo era culpa mía, porque decidí divertirme un poco antes de la boda y, al mismo tiempo, arrepentirme ante Lera y explicarle que el corazón no se puede controlar. ¿Quién iba a decir que Nastia sería la espectadora más honrada de esta obra de teatro? Mark subió al coche, salió despacio del aparcamiento y se dirigió a casa de Valeria. Se quedó un buen rato cerca de la puerta porque nadie tenía prisa por abrirla. Finalmente volvió a llamar. La puerta se abrió. Lera apareció ante él, casi en ropa interior de encaje, con una bata corta. «Mamá, no es para mí». Se vistió así sin querer, levantando una ceja con sorpresa. Preguntó Mark, examinando su atuendo. Se estaba preparando para acostarse. Lera respondió con coquetería. Cerró la puerta con llave y lo invitó a entrar. Mark se sentó en el sofá, cruzó las piernas y, para no perder tiempo, fue al grano. «Dime, ¿por qué discutes con ella?» Levantó la mano y, sin dejarla decir nada, continuó defendiéndose, pero solo no. «Di que no fue tu culpa y que pensaste que te saldrías con la tuya, tal como querías, te fuiste, me abandonaste sin motivo, encontraste a otra, y tú, Lerochka, vive como quieras, la hija que perdí, nunca te lo perdonaré, no todos tienen la oportunidad de recuperarse después de un golpe así». Lera tembló, se mordió el labio para contener las lágrimas, pero aún así hundió la nariz. Solo Dios sabe cómo sobrevivió a la pérdida de su hija, mientras Mark se divertía con su Nastia, ella lamé vidas. «Ya veo. Así que me guardaba rencor, ¿y cómo descubrió que yo era Nastia?» Le propuse matrimonio y decidí montar un espectáculo. Me atrevería a decir que hiciste un buen trabajo, lo principal es que fue creíble y efectivo. Nastia me dejó. Lera sonrió, se secó las lágrimas, abrió la ventana como si no pudiera respirar y se dio la vuelta bruscamente. «Nadie te arrastró al campamento a la fuerza. Te ofrecí, no te negaste. Aunque quizá no hubiera sido, y Nastia, simplemente mostré tu verdadero rostro». Mark, para calmarse, contó hasta 5, «No vuelvas a cruzarte en mi camino». Y Laiche soltó un grito, se dirigió a la puerta principal y se detuvo. Cuando Valeria le agarró la mano por culpa de una chica cualquiera, «Estás listo para borrar todo lo que había entre nosotros», un estante con los dedos delante de su cara. «Volverás a mí, ya verás, me rogarás que te perdone». Porque tu Nastia se detuvo, entrecerró los ojos, centros turísticos, el SD del diablo. Tu prometida se emborrachó con el jefe, se divirtió, se abrazó, Zack extendió los brazos en los brazos de Ron, no lo siguió, pasaron la noche juntos o separados. Mark ya no la escuchó, abrió la puerta y salió corriendo al pasillo. Mientras bajaba las escaleras, había un zumbido constante en sus oídos. Las palabras de Lera sobre Nastia, coqueteando toda la noche con el hombre con el que se fue de viaje de negocios, regresando del trabajo a la farmacia sintiéndose mal y dejándola sola. Él fue al hotel una hora después y la llamó para comprarle un spray para la garganta para deshacerse de los recuerdos. Nastia pasó 2 semanas metiéndose en la cama, intentando atribuir su condición a un malestar estomacal, pero no podía evitar notar que se sentía mal por las mañanas. Y miraba con asco el pescado que el chef adoraba y pedía casi todas las noches, sin entenderlo. ¿Cómo puede comerlo todos los días? Nastia, mañana volvemos. Tienes problemas con el cliente. Exige una sanción. Dice que hiciste un mal trabajo. Se inventó un problema, tanto para él como para ti, de la nada. La isla de la cocina quedó unos centímetros más cerca de la pared de trabajo. No le gustó que el fregadero no estuviera en la esquina. Instalaron una mesa de trabajo estándar y no le advirtieron que debía tener en cuenta la altura del cliente al coger el chorro.
Serga le habló para que no se preocupara. Y no se alteró de antemano. La secretaria nos reservó entradas para mañana lunes, tenemos una reunión con el cliente. No te preocupes, no dejaré que nadie te haga daño. Intenté tranquilizarla de nuevo. Nastia entró en su habitación de forma extraña. El cliente estaba durante la renovación e instalación de muebles. Ella ofreció ideas, y él prácticamente aplaudió y estuvo totalmente de acuerdo. Y ahora la culpaba y la acusaba de arruinarlo todo y de hacer algo completamente diferente a lo acordado. Aunque todos los cambios estaban documentados, la situación empeora cada hora, no pasa un solo día. Es una completa decepción. Hoy se suponía que iba a su boda, pero en su lugar, Naroch fue a verla. Presentó una denuncia y la acusaron de ser completamente inocente del mundial. Nastia fue al baño, se lavó las manos, sacó la prueba de la caja que había cogido de la farmacia por si acaso, y al ver una tira, suspiró aliviada, pero al aparecer la segunda, no pudo contener las lágrimas. Nastia no durmió en toda la noche, sopesando sus opciones, pensando, calculando, y finalmente decidió que se quedaría con el niño y se lo contaría al gerente. Estaba tan agotada durante las últimas 2 semanas que, al entrar en el apartamento alquilado de Laura y ella a primera hora de la mañana, no se dio cuenta de inmediato de que su amiga no estaba sola, había hombres en el umbral. Había una chaqueta colgada en el armario, las zapatillas, la ropa le resultaba familiar, pero mirar la ropa de otra persona le parecía inapropiado a Nastia. La puerta de la habitación de Lori estaba abierta para no interferir en la vida privada de su amiga. Nastia decidió cerrarla sin hacer ruido y se quedó paralizada de la sorpresa. Lo primero que vio fue a Mark durmiendo abrazado a Laura. Podría haberse dado la vuelta y marcharse, fingiendo que aún no había vuelto de su viaje de negocios, pero Nastia, con una sonrisa tonta, no podía apartar la vista de la dulce pareja. Al despertar de la impresión, se estremeció. Y ya dio un paso para irse. Pero en ese momento, como a cámara lenta, la vio y volvió a cerrarla. Un segundo después, la abrió y, al darse cuenta de que no era la Nastia fantasma la que estaba frente a él, sino la real, solo pudo emitir un sonido incomprensible. Nastia, la he vuelto a cagar. Lo siento. De repente, se quitó a Laura del hombro e intentó levantarse, pero no pudo. Su bañador, junto con su ropa interior, yacían descuidadamente lejos de la cama mientras Mark pensaba en cómo salir de aquella situación. Se giró hacia el otro lado, murmuró algo ininteligible y continuó observando el resto de su sueño matutino. Nastia. Sonrió con ironía y negó con la cabeza. ¿Por qué debería perdonarte? Rompimos. Tienes derecho a hacer lo que quieras. No me hagas caso. No te molestaré. Me daré una ducha rápida y me iré. Se dio la vuelta bruscamente, y apenas conteniéndose para no soltar algo ofensivo, se encerró en la puerta del baño, pero no respondió. Mirarlo era repugnante. Empezó a dolerle la garganta. Nastia se miró en el espejo y se alborotó el pelo. ¿Qué más no sabe del hombre con el que se suponía que se casaría ayer cuando descubrió que estaba esperando el hijo de Mark? Se contuvo para no llamarlo, luego quiso enviarle una foto y decirle que serían padres en 9 meses, pero no lo hizo. Nastia se duchó antes de salir del baño, se quedó junto a la puerta unos minutos, no quería ver ni a Mark ni a Laura, pero tampoco iba a fingir que su comportamiento la afectaba profundamente. Se miró de nuevo en el espejo, intentando parecer fuerte e independiente, esbozó una sonrisa indiferente y abrió la cerradura. Perdona, es muy feo, dijo con el rostro demacrado y aún somnoliento. Con el rostro tembloroso, se estaba duchando. Mark logró despertarla y describirle brevemente la absurda situación. Se paró frente a Nastia con cara de culpable, intentando de alguna manera enmendar el daño. Ayer se suponía que tenías una boda. Mark llegó y trajo tus cosas. Estaba muy disgustado. Decidimos beber por la pena. Laura se mordió el labio y guardó silencio, como si esperara un castigo inevitable. Al oír las palabras de su amiga, Nastia sintió un nudo en el estómago y un nudo en la garganta. Se giró bruscamente, abrió la puerta de golpe y se dejó caer frente al inodoro. Empezó a vomitar. Así que parecía que estaba vomitando. Todo su ser saldrá a borbotones cuando se sienta mejor, abre el grifo y se lava con agua fría. Tú, al parecer, tampoco te aburriste ayer, intentó bromear. No. La cocinera también llegó, miró a Mark, cruzó los brazos y apoyó el hombro en el marco de la puerta. Parecía estar de pie como una roca en el umbral, mirando a Nastia y pensando en algo propio. Llegamos juntas. Nastia pasó junto a Mark y entró en su habitación, cerró la puerta con fuerza y se llevó la mano al estómago. Pero cuando conozcas a un joven, muéstrate solo desde el lado bueno. Nastia estaba segura de que, tras romper con Igor,
el destino le había dado un encuentro con un hombre que la amaba y haría todo lo posible por hacerla feliz. Pero resultó que no eran el uno para el otro. Agradecía a su ángel de la guarda por salvarla de dar un paso precipitado. No entendía si no se había divertido lo suficiente y por qué tenía tanta prisa por la boda. Mark parecía observarla cuando Nastia la miró desde la habitación con expresión confundida, pero al parecer no se atrevió a preguntarle a dónde iba, lo necesitaba con urgencia. Hoy. Quería ver a un médico, pero no quería llamar delante de Laura, y menos delante de Mark. Nastia no quería. Ahora seguro que no se enteraría de nada. No quería seguir con ese sinvergüenza ni siquiera por el bien de la niña. Nastia se estremeció cuando su mano le tocó el hombro. Mientras se vestía en el pasillo, notó lo cerca que estaba. Si te escapas por mi culpa, no te apresures. Me voy, mirándolo a los ojos con culpa, dijo. Sí, no vale la pena, y tampoco tiene sentido poner excusas. Mark, todo está bien. Rompimos, lo que significa que cada uno tiene derecho a organizar su vida personal. Al parecer, mientras ella revoloteaba de felicidad, Mark con una envidiable. Él la engañaba con frecuencia, creyendo que no había nada de vergonzoso en ello. Era una tonta e ingenua, no se daba cuenta de nada. Ayer estaba dispuesta a cerrar los ojos ante algunas cosas, pero hoy comprendió claramente que necesitaba mantenerse lo más lejos posible de esa persona. Simplemente era una tonta, no en vano. A quienes se enamoran de un tonto se les recuerda constantemente que a veces es necesario quitarse o al menos limpiarse esas gafas color de rosa. A Nastia le resultaba insoportable estar en el apartamento, necesitaba salir de la habitación sofocante y tomar aire fresco lo antes posible, para que Dios no lo quiera. No te desmayes ni te asfixies. Desesperada, Nastia se puso la chaqueta, se ató las zapatillas, cogió su bolso y salió corriendo del apartamento. Llevaba 5 semanas de embarazo. La doctora de la clínica privada le sonrió con amabilidad. Vamos a dar a luz. Hizo la pregunta de siempre sin levantar la vista del monitor, sin esperar respuesta, y continuó con indiferencia. Intenta caminar más, no te preocupes, te monitorizarán en nuestra clínica o en otra. Miró expectante a Nastia con movimientos oculares apenas perceptibles, instándola a responder. Doctora, no voy a dar a luz, deme una referencia para un aborto. Si se presenta la oportunidad, estoy lista para hacerme las pruebas necesarias hoy mismo e ir a tu clínica, respondió Nastia con seguridad en cuanto salió corriendo de casa. Mark se agarró la cabeza y gimió de vergüenza y rabia consigo mismo. ¿Por qué demonios la arrastró hasta aquí ayer? Primero, bebió con un amigo en el bar, y luego, sin darse cuenta, se encontró en el apartamento donde vivía su futura prometida. Ingenuamente, esperaba que Nastia ya hubiera regresado de un viaje de negocios y también estuviera de mal humor. Laura lo invitó a la mesa. Decidieron celebrar la triste ocasión. Cita y entonces se enfureció, simplemente aprovechó la oportunidad que le ofrecía y casi tomó la iniciativa. ¿Quién iba a decir que Nastia llegaría temprano por la mañana y los encontraría a él y a Laura en la misma cama? Mark, mira. Laura le entregó la caja. Nastia estaba tumbada en la mesa. Al ver la hostilidad no disimulada en sus ojos, intentó explicarle de qué se trataba. ¿Qué hacías en su habitación? Hay un armario para cosas en su habitación. Laura sacó una prueba de la caja. Me parece que Nastia está embarazada. Extendió los brazos a los lados, bajó la vista y luego lo miró como si hubieran cometido un acto terrible. ¿Crimen dónde crees que tenía tanta prisa? En un susurro, preguntó, no lo sé. Intentaré llamarla. Definitivamente no me habla. Mark apretó las mandíbulas con tanta fuerza que se le marcaron los músculos de la mandíbula. Maldita sea. Si Nastia de verdad está esperando un hijo, después del óleo de esta mañana, definitivamente no lo dejará. Mark se agarró la cabeza de nuevo. Su única esperanza era su prudencia. No respondió, casi llorando. Laura gritó con manos temblorosas. Mark marcó el número de Nastia, pero solo hubo pitidos largos. La volvió a marcar. Y esta vez le respondieron que la suscriptora no estaba disponible temporalmente. Ya estaba oscuro afuera. Nastia encendió su teléfono. Fue una suerte haber ido a una clínica privada a pesar del día libre. El médico la envió al laboratorio para hacerse pruebas y, literalmente, 3 horas después, la ingresaron en una sala y le dieron la primera pastilla. Claro que podría haberse ido a casa, pero Nastia decidió quedarse en la clínica un día. No quería arriesgar su salud. Después de 2 horas, tomó otra pastilla. Intentó no pensar en las consecuencias. Había una confusión total en su cabeza. Su corazón sangraba y su voz interior. Él le recordaba constantemente que solo los esquiroles y los fanáticos morales no se quedan, que es hora de madurar y aprender a comprender a la gente.
Al ver el número de teléfono de Lorín en la pantalla, hizo una mueca. ¿Dónde estás ahora? Se hizo el silencio en el auricular. No quería hablar de lo mucho que necesitaba estar sola con su dolor. ¿Para qué agobiar a desconocidos con problemas que no les incumben? Aún es pronto, solo se reirán a sus espaldas. Nastia, encontré una prueba, estás embarazada. Por favor, no te quedes callada. Mark está muy preocupado. De verdad quiere tener un hijo y está listo para asumir la responsabilidad. Con manos temblorosas, Nastia se secó lentamente la cara, con los ojos en los suyos. Literalmente, todo se apagó por unos segundos y luego, en lugar de callarme, decidí pagarle a Mark con la misma moneda. Sí, fueron 5 semanas. ¿Puedes decirle a Mark que ahora estoy en el hospital? Llegué a casa para contarle lo del embarazo, pero los vi juntos y decidí que Mark no necesita al bebé. Tuve un aborto. No me esperes en casa hoy. Estaré en la clínica simplemente porque no quiero verte ni oírte. Tras decir todo lo que creyó necesario, Nastia colgó. Todo en su interior se encogió y se estiró como una cuerda tensa. Su cara rodó involuntariamente. ¿Por qué respondió a esta llamada solo molesta? Aunque no, deja que Mark sienta todo el peso del castigo por sus acciones repugnantes en su propia piel. Hola Anastasia, ¿cómo te sientes? El jefe entró en la habitación con aire profesional. Estoy aquí para sacarte de donde está Nastia con los ojos muy abiertos. Se siente incómoda porque ni siquiera me he peinado esta mañana. Desde el camello Nilo, su jefe miró de cerca su rostro pálido. Tu amiga me llamó en un estado delirante anoche. Estoy arrastrando mis palabras y comencé a regañarte por caerte como. Salió de la nada, y ahora tiene la culpa de que estés en una cama de hospital. Quien le preguntó, todavía en shock, Nastia respondió, convenciéndome una vez más de que una amiga como Laura solo trae problemas. Prepárate, te llevo. Si no, me temo que se emborrachará otra vez de la pena y no vendrá a trabajar mañana. ¿Cómo te sientes? Si mañana hace mal tiempo, puedes quedarte en casa. Intentaré atender al cliente yo mismo. Pero si no funciona, reprogramaremos la reunión. Pronunció su discurso con una voz que no admitía objeciones. Jefe, no tengo a dónde ir con Larisa. Tuvimos una pequeña discusión sobre el alquiler de un apartamento. De todas formas, todavía no quiero irme de viaje de negocios. Nastia miró a Alessandro. No es difícil. Llévame a un hotel barato. Es extraño, pero me pareció que Larisa está muy preocupada por ti. Llamé a la secretaria y le pedí mi móvil. No pensé que tuvieras una amiga tan fuerte. Nastia no se molestó en aclarar lo que Laura le había dicho borracha. El jefe sacó su teléfono. Salió al pasillo, habló un rato con alguien y luego volvió a la habitación. Mis padres se mudaron a la dacha, ahora les llevaremos tus cosas, Nastia. El apartamento tiembla, no hay nadie, sobre todo porque pronto volveremos a un viaje de negocios. Ya veremos cuando volvamos. Alquila un apartamento, o mejor aún, intenta conseguir una hipoteca. Han pasado 2 meses. Nastia regresó de un viaje de negocios hace 2 semanas. Se resistió ese día, pero Sergei Alexandrovich finalmente la convenció de quedarse con sus padres temporalmente. De camino, pararon en su apartamento alquilado para recoger sus cosas. Mark intentó hablar con Nastia, intentó disculparse, aparentemente esperando que lo hubiera engañado y dejado a la niña, pero sus intentos fueron infructuosos. Mientras Nastia recogía sus cosas y Larisa le daba té al jefe y le decía disculpa por la llamada nocturna, Mark versus aún no perdía la esperanza. Siguió a Nastia a todas partes y solo la dejó en paz cuando ella le dijo abiertamente que, a diferencia de él, ella nunca miente y que solo un completo idiota puede bromear sobre esas cosas después de que Nastia se mudara del apartamento alquilado con Laura. No hablaron mucho, pero tampoco discutieron en el trabajo. Actuaban como si nada malo hubiera pasado entre ellos, pero nadie quería ir a ningún sitio ni charlar. Nastia no tartamudeó, necesito hablar contigo. Nastia se estremeció y miró de reojo a su examiga. Laura parecía deprimida. Un pensamiento cruzó por su mente. A pesar de su tormentosa vida personal, las cosas en el ámbito personal aparentemente no iban bien. Solo una persona ciega podría no notar que Laura no había estado en su elemento últimamente. Intentó sonreír, pero sus labios no obedecieron, formando un profundo «va». Mostró una silla de verdad cerca de su escritorio. No sé por dónde empezar. Laura bajó la mirada, con cuidado de no correrse el rímel, se secó las lágrimas y se sentó en la silla que le ofrecían. Silla bueno, empecemos con lo más importante. Quiero confesarte que he estado enamorada de Mark durante mucho tiempo, y también debo decir que fui una mala amiga y envidiosa cuando vi que Nastia reaccionó a sus palabras con bastante calma.
Continuó ese día cuando vieron a Lera y Mark en el campamento. En resumen, te traje allí específicamente, Lera me convenció de un par de buenos proyectos. Y cuando fuimos a la piscina, le envié un mensaje a Lera, y luego lo hiciste tú misma y viste a Nastia. Ella se estremeció. Eso no es todo. Laura tosió. Nastia con manos temblorosas. Apartó el ratón, pensando que la conversación sería larga. Sabía que debías volver con el jefe ese día. Escuché a la secretaria hablar por teléfono y dejé a Mark allí a propósito toda la noche para que finalmente pudieran romper. Empezó a sollozar de nuevo. No sabía que estabas embarazada de su hijo. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho. Y al jefe. No sé por qué llamé. Quería que Mark me dijera que de verdad estoy viva para ti. Me habría callado. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Rompimos con Mark. Ya nada nos conecta. Nastia se encogió de hombros, sorprendida. Porque estoy embarazada y es el bebé de Mark. Tengo miedo de contárselo y, sobre todo, tengo miedo de perder a este hijo. Nastia miró a Lorin. Aunque su vientre aún estaba plano, su cara se puso roja. De verdad quiero que me entiendas y me perdones. Si hubiera sabido que estabas esperando el hijo de Mark, nunca habría hecho esto. No puedo dormir. Tengo miedo de que Dios me castigue por mis pecados. Ya fui a la iglesia y me confesé, pero sigo sin poder dormir. Así que decidí venir a ti y contártelo todo. Me caí de bruces. Lao. Duerme bien. Quién sabe, tal vez me hayas ayudado a ver a la gente desde otra perspectiva. Así que no te preocupes. No puedes hacer eso, y considera que te he perdonado. Sentí asco y repulsión en él. Corazón, pero Nastia decidió que Laura no tenía por qué enterarse. Quién sabe, quizá por el bien de la niña, Mark debería cuidar de Laura y formarán una familia fuerte y feliz. Gracias, Nastia. Laura forzó una sonrisa, se limpió la nariz con una servilleta, se levantó, se alisó la falda, suspiró aliviada y caminó rápidamente hacia la salida. Otorrinolaringólogo, no entiendo cómo Mark pudo dormir contigo tan fácilmente sin protección. No es propio de él. No llevaba nada consigo. Yo sí. Bueno, al parecer es una fecha de caducidad. Se venció, se rompió enseguida, respondió a la pregunta de Laura y salió de la oficina el viernes por la noche. Larisa se armó de valor y decidió llamar a Mark. Hola, se oyó una voz femenina en el teléfono. Laura miró la pantalla. No, no se equivocó de número. ¿Por qué lo llamas? Por fin lo he descubierto. El ánimo de Lera desapareció al instante, su ánimo se desplomó mientras esperaba a que Mark se calmara un poco. Al parecer, Lera no perdió el tiempo. Si llamo, es que lo necesito, espetó Larisa. Mark tendrá más preguntas en su corazón. Bueno, lo llamaré. Más tarde, Larisa colgó la llamada, la tiró a la basura enfadada, intentó calmarse, recomponerse y contestar. Mark, tenemos que hablar de algo con Nastia. No, la conversación no será sobre Nastia. Hoy no tengo tiempo. Unos amigos nos invitaron a Lera y a mí a un restaurante. Mañana también estoy ocupada. Mark perdió el interés en la conversación al instante y empezó a inventar excusas sobre la marcha. Lera, sin tapar el micrófono, gritó, «Este vestido es demasiado corto. Por favor, desnuda. Es de la cumpleañera». ¿Volvieron Lera y tú? Sí, Lera trajo sus cosas a mi casa ayer. La cara de Larisa se ensombreció. Y no solo eso. La noticia fue demasiado inesperada, y Lera actuó como si ella y Mark nunca hubieran roto, y tenía todo el derecho a actuar como si ya fuera su esposa legal. Mark, estoy esperando a tu hijo antes de que colgara. Continuó rápidamente. Hacía tiempo que quería confesarse. Te quiero. Larisa presionó el botón rojo, miró la pantalla durante unos 30 minutos, esperando que Mark le devolviera la llamada o al menos le escribiera algo, pero nunca lo hizo. Hundió la cara en la almohada, lloró un buen rato y no se dio cuenta de cómo se quedó dormida. Y por la noche, recibió un mensaje de Lera. Si no te deshaces del niño, entonces, échate la culpa, te lo advertí, Mark, no eres necesario, pronto nos vamos al extranjero otra vez. El sueño se desvaneció. Larisa releyó el mensaje por enésima vez. Su voz interior le advirtió que no se molestara, por el bien del niño, necesitaba recomponerse y no prestar atención. Respondió a Lera. No fue simplemente enviarle el mensaje a Mark, daba miedo imaginar cómo reaccionaría Lera, pero a Laura no le importó. Se llevó la mano al estómago. ¿Tendría un bebé, o un bebé pequeño? ¿Es tan desgraciado dar a luz a un hijo de un ser querido? Mark no lo reconocerá, se irá a trabajar al extranjero y no la ayudará. Bueno, es su derecho, ella simplemente vivirá y criará al bebé,
y tal vez cuando su hijo o hija crezca, un hombre digno llegará a su vida y vivirá para ver su felicidad. Laura se despertó tarde y solo pudo dormirse temprano por la mañana. Preparó un té, se acercó a la ventana e inmediatamente vio a Mark en su cabeza, corriendo a una velocidad cósmica. La idea de que necesitaba arreglarse en cuestión de minutos la atravesó por la mente. Solo alcanzó a correr al espejo para mirarse, alisarse el cabello con la mano, y sonó el timbre. ¿Puedo pasar? Mark daba patadas en el rellano como un niño ofendido, cambiando de pie y de pierna a pierna, esperando su destino. Por supuesto, pasa. Laura apenas pudo contenerse para no aferrarse a su pecho. Daría cualquier cosa porque Mark reconociera al bebé. El corazón le latía con fuerza y la impulsaba. Eso dependería mucho de la conversación de hoy. Pasa a la cocina. ¿Tendrás té o café? Yo no tengo. No es aconsejable que las embarazadas tomen café. Mark permaneció sentado en silencio a la mesa. Larisa se frotó las sienes, pensativa, y suspiró profundamente. Fue muy duro para mí cuando Nastia y yo rompimos. No lo haré. Ocultar todavía la amo, pero entiendo perfectamente que no volveremos a estar juntos. Mark suspiró profundamente y tomó un sorbo de té. Te amo, tendremos un hijo incluso, si lo rechazas todavía daré a luz. No hay necesidad de disuadirme. Mark cubrió sus manos con su palma fría, parecía pedir perdón por adelantado. Entiendes que no te amo. Quería ponerme de pie en una pose orgullosa y alejarlo, advertirle que nunca volviera porque entendía perfectamente a dónde estaba llevando Mark la conversación y... Así que te enamoraste de Lera otra vez. Claro, no soy nada comparado con ella, es tu ex. Solo dile que su amenaza no significa nada para mí, que no le tengo miedo. ¿Qué tiene que ver Lera con esto? Y considerando que debería haberme mudado contigo si no la amas, Toya, que es diferente, vivir con quien sea por el bien de nuestro hijo, podríamos intentar formar una familia. Larisa no quería poner condiciones, entendía que Mark podría enfadarla aún más, pero no podía parar. Si no le cuenta todo ahora, se arrepentirá después. Decide tú misma. Te doy un mes. Si eliges a Lera, aceptaré esta decisión. Solo. Entonces no te ofendas, me casaré, mi esposo adoptará a mi hijo y luego intentaré reclamar tus derechos como si estuvieras huyendo de más conversaciones y claramente no quisiera seguir desarrollando el tema. Mark se levantó en silencio, fue a la entrada y se detuvo. Laris, todavía lo piensas, crees que un hombre normal ni siquiera pensaría en eso. Y tú también eres mi papá, ¿verdad? Nastia se fue. Inmediatamente adivinaste que no puedes cocinar gachas con él, no necesita un niño bajo el culo del verano, todo vuela en las nubes. Laura lo empujó al pasillo y cerró la puerta tan pronto como. Nastia regresó de un viaje de negocios y enseguida empezó a limpiar el apartamento. Lavó las ventanas, las cortinas, decoloró el tul del baño y lo dejó esterilizado. Le gustaba vivir sola en un apartamento de 2 habitaciones, pero aún así quería su propio espacio. Por noches, se sentaba a estudiar en Internet. Se acercaba el fin de semana. Sonó el teléfono de Nastia. Al ver el número de su jefe, se preocupó. Nunca la llamaba los fines de semana. La angustia la invadió. ¿Será que sus padres habían decidido volver? Buenas tardes, ¿tienen visitas? Sí, tienes derecho a ir al apartamento de tus padres cuando quieras. Es nuevo. Nice, estoy cerca de la puerta, pero no me atrevo a abrirla con la llave. De repente, ya no está sola. Nastia se levantó de un salto y corrió a abrir. Pasa. Serga Alexandrovich. Lo siento, no te esperaba. Si me hubieras avisado, habría preparado la cena. Empecé a poner excusas. No te asustes. Deja de estar sentada entre estas 4 paredes. Prepárate. Vamos a comer a algún sitio. Dijo sonriendo, mientras te preparas, veré la tele. Cogió el mando. Ah, ni siquiera lo sé. Inesperadamente, pero lo sé. Llevas un tiempo mirándote al espejo. Has adelgazado, solo te quedan los ojos. No te estás cuidando. Anastasia está de viaje de negocios. Al menos te he vigilado un poco. Tendré que volver a hacerme cargo de ti. Al ver su cara de asombro, añadió con buen humor, te echo de menos. No sé cómo explicarlo, pero echo de menos hablar contigo. Alexandrovich, literalmente durante un minuto, me miró atentamente, luego no pudo evitar reírse, se recostó en el sofá y tiró el mando a distancia. Pensó en el mundial. Su pregunta hizo que Nastia casi se ahogara en sus pensamientos. Decidió dejarlos. Con él, quién sabe, no le gustará la respuesta, la aceptará y lo despedirá por voluntad propia. Y Sergei Alexandrovich quería inventar una excusa sobre la marcha para no ir. Le advertí que no se aceptan negativas, como si leyera sus pensamientos y mirara la pantalla con aire ostentoso. El jefe,
Por supuesto, sabía lo que valía, entendía que a las chicas les gustaba. ¿Qué puedo decir? Toda la mitad femenina de la mitad soltera de la oficina se volvió loca por él, la mitad masculina fumaba nerviosamente a un lado y lo envidiaba. Mide casi 1,90 metros, es oblicuo, tiene una brasa de hombros, es un hombre guapo de ojos oscuros, inteligente. Y lo más importante, no. Pobrecita, no, solo quería advertirte. No la dejó terminar, se levantó bruscamente, se acercó, y a Nastia se le secó la boca sin pensar en las consecuencias. Se lamió los labios lentamente, y al instante siguiente, el jefe la abrazó y juntó sus labios con los de ella. El beso fue tan inesperado que Nastia no tuvo tiempo de pensar en nada. Solo recobró el sentido cuando el propio jefe la soltó. «Ve a prepararte», dijo con voz ronca. «Lo siento», no pudo resistirse. «Eres tan hermosa». Primero se hizo a un lado, luego se dio la vuelta y se dirigió a la ventana, sin discutir más con él. Nastia abrió el armario y sacó el primer traje que encontró. No se maquilló, se puso brillo de labios, cogió su bolso del estante y dijo que podían ir juntos. Salieron. El jefe sacó un llavero del bolsillo, pulsó un botón, abrió la puerta del copiloto, se abrochó el cinturón de seguridad y solo entonces se puso al volante. Pensamientos, por iniciativa propia, se subieron a un tío vivo, dando vueltas automáticamente en su cabeza y atormentándola. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué aceptó almorzar con él en un restaurante? ¿Qué le importa? La dejará, y entonces tendrá que buscar otro trabajo y acostumbrarse a un nuevo equipo. El jefe detuvo el coche y miró a... La cara de Nastia está alarmada, estás tan pálida, ¿qué te imaginas? Vamos, cuéntame sobre el beso inesperado. Se sintió incómoda, no sabía dónde esconder la mirada y, lo más importante, cómo comportarse durante el largo tiempo que pasaron juntos en un viaje de negocios. El jefe no se permitió nada extra, nunca insinuó intimidad, se comportó como un verdadero caballero. Cenaban juntos a menudo, pero hablaban principalmente de trabajo. Sin esperar respuesta, rodeó el coche, abrió la puerta, la ayudó y, tomándola de la mano, entró en el restaurante. Sé que no. Noté cuánto me encariñé con Nastia. Le presté atención cuando el cliente estipuló que ella se encargaría del proyecto. Luego fueron juntos a la obra varias veces. Cuando me llegaron rumores de que se iba a casar, no me molesté, intenté olvidarme de esa cara bonita. Observaba a Nastia desde la barrera y ni siquiera me di cuenta de cómo empecé a pensar en ella demasiado. Y ahora estaba sentada a su lado otra vez, descendiendo tímidamente hacia la ciudad. Intenté verte menos, pero por desgracia no pude. ¿Sacarte de mi cabeza, puedo cuidarte? Se sintió incómoda cuando él tomó sus manos entre las suyas. Así que tú considérame. Mírame más de cerca, no como tu jefe, sino como una persona que realmente te aprecia. Larisa se quedó en casa todo el fin de semana. Es malo que haya tomado pastillas para dormir. No podía dormir por la noche. Miraba fijamente al techo. La cara de sorpresa de Mark estaba constantemente frente a sus ojos. Si lograba dormirse durante al menos media hora, se despertaba del hecho de que en su sueño Mark y Valeria se reían y la convencían de deshacerse del niño el lunes por la mañana. Finalmente salió del apartamento y se dirigió al coche primero. No vi nada desde las ventanillas laterales del coche, y al acercarme, casi me ahogo de indignación. Las dos ruedas del copiloto estaban pinchadas, la ventanilla estaba rota y la puerta estuvo arañada durante unos 5 minutos. Larisa se quedó allí parada, gritando, mirando a su alrededor y secándose las lágrimas. Este es su único bien mueble, ni siquiera pagó el préstamo. Una vecina me aconsejó que llamara a la policía. También llamó al trabajo y explicó que tendría un retraso indefinido. Tomó fotos del coche desde todos los ángulos y se las envió a Mark sin pensarlo. Tras enviar un mensaje de seguimiento y un mensaje de texto furioso, estoy segura de que no fue sin tu Valeria. No pudo haber pasado, prepárate. Llamé a la policía. Eres una de las primeras sospechosas. Mark me devolvió la llamada enseguida. Larisa, ¿qué pasó? ¿No viste nada en las fotos? Decidieron llevarme a una crisis nerviosa para que terminara en el hospital y perdiera a mi hijo. Me destrozó el coche. No, nada. No te saldrás con la tuya. Lera responderá por todo y luego pagará los daños morales. Habría sido mejor que no hubiera llamado porque Larisa simplemente no podía parar. Larisa, cálmate. ¿Por qué crees que es Lera del trabajo? Estuvimos allí ayer. Estuvimos en la dacha de mis padres todo el día. No pudo haberlo hecho. Está todo claro, la chiva. Se inventó una coartada. No pasa nada, la policía. Quizás no fue Lera, pero una voz interior le decía a Larisa que sin su participación,
¿quién más aparte de ella podría haberse interpuesto? En el coche, literalmente 10 minutos después de hablar con Mark, Lera se respondió a sí misma: «Oye, guapa, no me metas en algo que no tengo nada que ver. Espera la citación. Responderás por difamación». Taya, al ver el coche patrulla, hizo un gesto con la mano y colgó. Respondiendo a las preguntas de dos jóvenes uniformados, Larisa, en primer lugar, expresó sus suposiciones, sin dudar en absoluto de que Lera era la principal interesada y que sin su participación no habría sucedido. Claro, le daba vergüenza admitir que dos chicas no compartían a un hombre, pero no había a dónde ir. Hoy comprendió claramente que Lera no lo dejaría solo sin motivo, que Larisa no tendría nada que ver con Mark, que haría lo que fuera, pero esta mujer con mente de gallina no entendía que Loran y Nastia nunca renunciaría a su felicidad y que estaba dispuesta a cuidar de su hijo. Lucha no solo con Lera, sino con todo el planeta, dispersa a todos los que se interpongan en su camino y haz todo lo posible para que su bebé sea criado por su padre biológico. Lera. El rostro de Mark permaneció impasible, pero el tono con el que pronunció su nombre indicaba que no escucharía nada bueno ahora. Ella misma comprendía lo estúpida que había sido al declararle la guerra a esta Larisa si sus suposiciones se hacían realidad y realmente resultaba estar involucrada en esta horrible historia del coche. Su rostro parecía tranquilo, casi severo, pero había algo insinuado en sus ojos. Una ligera desconfianza, mezclada con confusión. Esto aún necesita ser demostrado. Primero, tengo un auto de hierro. Segundo, el auto está a crédito, hay seguro, la compañía de seguros compensa todos los gastos. Lera lo interrumpió irritada, agitó la mano, no queriendo volver más a este tema, así que sigue siendo tú, y yo, como una tonta. Todavía traté de justificarte. Mark le revolvió el cabello, Lera lo miró sorprendida y sonrió con ironía. ¿Y qué esperabas? Pensaste que seguiría viviendo contigo y sería feliz de que este pedazo de basura lleve a tu hijo bajo su corazón. Las mejillas de Lera comenzaron a sudar. Abrió la boca para continuar, pero en el último segundo cambió de opinión, se apartó tras la nariz de SHMYG y empezó a gemir en voz baja. La zorra se había rebajado al nivel de una patán ofendida que no conoce límites en su traición. ¿Por qué callas? Dime otra vez que estás lista para dejarme otra vez por la niña e ir con ella. Ya me he acostumbrado. Ya me dejaste una vez por tu Nastia, que huyó de ti a la primera dificultad. Lera se acercó a Mark, hundió la cara en su pecho y, caprichosamente, le golpeó el hombro con el puño. No sé qué me pasa, pero no tengo con quien compartirlo. Alzó el rostro empapado de lágrimas, con vetas de lágrimas corriendo por sus mejillas. Casémonos. Si Larisa se entera de que me propusiste matrimonio, quizá lo piense bien y tome la única decisión correcta. Tú mismo lo dijiste. No necesitas a este niño. Te has vuelto loco, completamente loco. Mírate, se está preparando para casarse. Es una novia hermosa. La bilis gotea como veneno en su boca. Tiene moho en la cabeza en lugar de cerebro. Tenía una mejor opinión de ti. Ya basta. Ya has tenido suficiente de mí. Creo que nos precipitamos. No deberíamos haber vuelto a vivir juntos. Espero que tú. Entendí bien. Intenta asegurarte de que para la noche no estés ni tú ni tus cosas en mi apartamento. La voz de Mark fue como un rayo caído del cielo y sacó a Valeria de su estupor al instante. Que por un maldito coche compacto estás lista para romper conmigo otra vez. Es muy importante para ti. Estoy lista para ocuparme de Larisa yo misma. Con una cierta cantidad de dinero la callaré y la olvidaré para siempre. Que haga lo que quiera. Simplemente no nos molestes. Y no te chantajee con su embarazo. Lera frunció los labios y se dio la vuelta, demostrando en todos los sentidos que la conversación le era desagradable. El coche compacto está aquí. No tiene absolutamente nada que ver contigo ni con tus asquerosas acciones que me dejan completamente atónito. Además, tengo a alguien con quien comparar a Nastia. Ella jamás se rebajaría a tal nivel. Acordémonos sin escándalos, sin reproches. Empaca tus cosas y esta vez nos separamos para siempre. Quiero estar seguro de mi mujer, confiar en ella y no pensar en la sorpresa que me dará la próxima vez. Mark volvió a mirar su reloj, así que eso significa lo que piensas de mí. Bueno, gracias, espero que estés haciendo lo correcto, siseó Lera entre dientes. ¿Cuánto cuesta? Podía humillarse delante de él. Y él siguió corriendo al probador, agarró su maleta y empezó a tirar dentro todo lo que caía en sus manos. Dale las llaves al conserje. Observándola, dijo con calma. Ella no respondió, apartó la mirada un segundo, y lo miró con tanta rabia que Mark volvió a lamentar haberla interrumpido. Abrió la puerta y, para no interrumpir a Lera, que se preparaba, salió del apartamento, intentando sonreír y seguir la conversación.
Estaba intranquilo porque el jefe había decidido llevar su amistad al siguiente nivel pagando el almuerzo. Salimos del restaurante y nos subimos al coche. Quizás deberíamos ir al cine. ¿Qué te parece esto? Nastia giró la cabeza y miró su rostro impenetrable. Tengo que ir a casa. Sus ojos oscuros la atravesaron. Nastia notó su sorpresa, pero no lo demostró. Si no quieres ir al cine, tengo otra sugerencia. En lugar de seguir recto. El jefe giró a la derecha en el cruce. ¿A dónde vamos? Nastia ya estaba preparada para expresar su descontento y explicar que ya era suficiente por hoy. Ve a mi casa y mira cómo vivo. Llévame a casa. No voy a tu casa. Serga Alexandrovich. No. Nos apresuraremos, frunciendo los labios y levantando la barbilla con terquedad, dijo Nastia con expresión encadenada, y esbozó una sonrisa pícara. No te preocupes, lo soltaste para ver tu reacción. Llevo mucho tiempo ayudando en un refugio para animales sin hogar, si no te importa, pasemos por la tienda. Compraremos todo lo necesario y visitaremos a nuestros hermanos menores. ¿Estás de acuerdo o aún quieres ir a casa? Serga se detuvo a un lado de la carretera, miró a Nastia y escuchó, claro que sí. Bueno, estaba seguro de que estarías de acuerdo, y la próxima vez te lo preguntarás. Hola, Serga Alexandrovich. Mark entró con decisión. Despacho del jefe. Me acomodé en la silla que me ofrecieron y decidí renovar el apartamento de mis padres. Tendré que derribar un tabique y rediseñarlo. Habrá mucho trabajo, pero tengo una condición, quiero que Anastasia se encargue del diseño. A Mark le pareció que el jefe estaba a punto de incinerarlo con una mirada. Se tensó especialmente al oír el nombre de Nastia. Mark llevaba mucho tiempo intentando prepararme para este paso. De alguna manera convencí a mis padres para que hicieran las reformas, y solo quedaba ponerle condiciones al jefe de Nastia. Si la obliga a trabajar en este proyecto por orden, se verán a menudo y surgirá la oportunidad. Para estar cerca de ella de nuevo con aquella por la que había perdido la paz hace tiempo, Anastasia no podrá trabajar en tu proyecto. Hay muchos otros diseñadores maravillosos que no son suyos, y estoy seguro de que no se las arreglarán peor. Mark miró a Serga con sorpresa. Había oído rumores de que el jefe había empezado a cortejar a Nastia, pero intentó no darles mucha importancia. Y ahora comprendía claramente que los rumores no eran infundados y que realmente había algo entre ellos. El jefe preferiría rechazar al cliente, pero ahora no te asignarán el proyecto, me malinterpretaste. Confío en Asia. Y para mí es muy importante que sea ella quien haga el trabajo. Probablemente sepas que salimos mucho tiempo y casi nos casamos. Nastia conoce bien a mis padres. Siempre podemos llegar a un acuerdo y encontrar la solución adecuada. Por lo tanto, repito, solo Nastia debería encargarse de mi proyecto. En ese caso, tendrás que posponer la renovación durante meses, dijo Serga. Pensé que podríamos llegar a un acuerdo una vez. Ya me ayudaste. Trabajar con Anastasia fue un placer. Estamos muy contentos. Nos encariñamos tanto que pronto empezamos a vivir juntos y casi nos casamos, repitió Mark. Te comprendo, pero quiero advertirte que ahora estoy cortejando a tu exprometida. Y no me gusta que desconocidos la acosen. Sabes, soy terriblemente posesivo. Sé que esta característica no me da buena imagen, pero no puedo evitarlo. Anastasia no participará en tu proyecto. Ya conoces ese dicho del tren que ya salió de la estación. Y ni siquiera tuviste tiempo de subirte al último. Mark, sus palabras hicieron toser a Serga. Apenas me contuve para no golpearlo con todas mis fuerzas y mandarlo de vuelta a donde vino. Nadie te pregunta. Me importa un bledo lo que no te guste. Tampoco me gusta que andes con Astia, y yo estaría mucho más tranquilo. Me dejaron solo y se fueron con otro empleado resinoso. Mark caminó tranquilamente hacia la salida. El plan se desmoronaba ante nuestros ojos, como un castillo de arena. Las posibilidades se desvanecían, y por muy orgulloso que estuviera Marco, se fue. Te deseo lo mejor. Si de repente decides que otro diseñador se encargue de tu proyecto, contáctame con una sonrisa forzada. El jefe solo produce cuando se abre la puerta. La puerta se cerró tras Mark, quien se permitió soltar un par de palabrotas en voz alta. Mark caminó por el pasillo. Las palabras del jefe no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Tras separarse de Lera, comprendió claramente que aún debía intentar recuperar a Nastia. ¿Por qué habían huido por una nimiedad? ¿No era evidente que le habían tendido una trampa? Lo habían manipulado todo como si hubieran obligado a Nastia a creer. Claro que había un problema con Larisa, pero en aquel entonces tenía una biografía impecable. Solo después de hablar con el jefe se dio cuenta de que Nadezhda había desaparecido sin siquiera haber nacido. Mark, hola,
¿Cómo es que vas a ver a Larisa? Mark estaba aún más molesto, pero era la única que faltaba para completar el set. No, no tenía que ver a Nastia. Bueno, no, definitivamente veré a alguien con quien siempre he estado. Iremos al taller. Hablaré sobre llevarlo ayer. La compañía de seguros ya transfirió el dinero. Lera se disculpó y también me dio algo de dinero por daños morales. No me negué. Pronto me voy de baja por maternidad. El dinero no me hará daño. Encontraré dónde ponerlo. No le quito los ojos de encima a Mark. Se puso la mano en el estómago. Sigue plano. Deja que me ocupe del tuyo. No tengo mucho trabajo ahora mismo. Si quieres, puedo ir contigo ahora mismo al apartamento de mis padres. Quería añadir que la Corte Suprema tendrá que conocerse de todos modos, pero ella guardó silencio. Mark apretó los dientes, intentando disimular con su apariencia que no necesitaba sus servicios. Suspiró profundamente y negó con la cabeza. No te preocupes. Es difícil encontrar un lenguaje común con mis padres, y en tu situación, es mejor no ponerte nervioso y no aceptar este proyecto. Es difícil complacer a mis padres. Larisa se mordió el labio, miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Mark habló con cara de ofendido y caprichosamente. Quería preguntarte, necesito hacer la primera evaluación pronto. Nos permite identificar posibles riesgos de complicaciones, si las hay. Larisa escupió 3 veces por encima del hombro izquierdo. Espero que no encuentren nada en nuestro bebé. Quizás incluso puedan determinar pronto el sexo del bebé. Intenté interpretar el estado de ánimo de Mark en su rostro, mirándolo a los ojos con aire de agrado. ¿Podrías venir sola a la clínica? Da un poco de miedo. Normalmente, todas van a este procedimiento con sus maridos. Un nudo en la garganta. Mark apenas pudo contenerse para no decir, no, no, no. No, ya se me ha escapado varias veces. Pero en voz alta dije palabras completamente diferentes. Si no estoy ocupada ese día, Larisa suspiró aliviada y sonrió levemente. Bueno, sin duda lo haré. Espero que no nos dejes con el bebé en un momento tan crucial. Mi corazón latía con fuerza. En realidad, es un asunto trivial con la chica que supuestamente está esperando su hijo. Hazte una ecografía. Es cierto que Mark aún dudaba de tener una conexión directa con el bebé de Lorino. Pero no quería demostrarle nada a nadie antes de tiempo. Cuando nazca el bebé, lo hará. Si la prueba se confirma, le ayudará. No iba a comprometerse en matrimonio con una mujer a la que no amaba. Mark, ¿has pensado en cómo viviremos? El niño necesita un padre. ¿Recuerdas que te di un mes para que pudieras decidir con Lera? Según tengo entendido, por fin rompieron. Nastia volvió a sacar un billete de lotería de la suerte. Toda la mitad femenina de la familia se pasó al jefe. El tut se apartó. De repente me sentí mal por el olor empalagoso de su perfume. Se volvió ofensivo. Por 2 zorras como estás, perdió a la chica por la que una vez estuvo dispuesto a mover montañas. Pensó, no deberías haber sido tan duro conmigo. Espero que después de separarme de Nastia y luego de Lera, haya aprendido una simple verdad, no puedo vivir sin amor. Quiero amar y ser amada. Si Nastia no me perdona, volveré a buscarla y seré única, y si la encuentro, intentaré no perderla nunca más. Han pasado 2 años y medio. Para el primer cumpleaños de su hijo, se reunieron los padres más cercanos de Sergei, su primo con su familia. Era un evento tan importante que no podía faltar, y la madre de Nastia, aunque vivía en otra ciudad, se tomó unas vacaciones del trabajo y voló para felicitar a su único nieto, Sergei. Saludó a los invitados con orgullo, aceptó las felicitaciones con su hijo, y una sonrisa alegre no borró su rostro en toda la noche. Papá adoraba a su hijo y lo consentía. Y cuando Nastia le hizo un comentario y le aseguró que no podía ignorarlo, observó con cariño cómo Nikita daba sus pasos aún vacilantes, balbuceaba y demostraba cuánto amaba a su mamá y a su papá. Nastia, sin embargo, no pudo resistirse por mucho tiempo. Serga la cortejó con delicadeza, la rodeó de cariño y no le dio ninguna oportunidad de no enamorarse de él. Es cierto que durante un tiempo, se sumergió con cautela en un torbellino de pasiones a los 3 meses de su vertiginoso romance. Serga le propuso matrimonio mientras preparaban la boda. Nastia esperaba una buena pelea de su futuro esposo todos los días. Por alguna razón, le parecía que algo malo estaba destinado a suceder y que la celebración no se volvería a celebrar. Pero esta vez, todo salió a la perfección. Serga llevó a Nastia al registro civil en una limusina blanca, y solo cuando vio el anillo de bodas en su dedo anular pudo finalmente creer que se había convertido en esposa legal. Serga trajo a Nastia.
Larisa la llamó por teléfono para felicitarla por el cumpleaños de su hijo después de que Nastia la pillara en la cama con Mark. Su amistad había terminado, pero durante su baja por maternidad, Larisa parecía tener problemas de comunicación. Llamaba periódicamente, a veces pedía consejo, a menudo se dejaba llevar por la compasión y se quejaba constantemente de Mark. Él vivía para su propio placer, cambiaba de chicas, las llevaba a restaurantes, compraba regalos y le pagaba a su hijo una pensión alimenticia miserable. Por mucho que intentara demostrar en el juicio que su sueldo era mucho mayor, no conseguía nada. Mark no se presentó a ninguna audiencia. Fue en su lugar. Una abogada experta en su oficio intentó contactar con sus padres, pero estos se pusieron del lado del hijo, a pesar de lo que éste había dicho de ella. Los abuelos inmediatamente dijeron que Larisa no los había visitado y que no sería una vergüenza dar a luz a su propio hijo delante de los vecinos. Sabía que debía confiar en sus propias fuerzas. Terminaron diciendo que si hubiera sabido que Mark era tan egoísta, nunca se habría involucrado con él. Mientras paseaba por el parque con su hijo, Nastia se encontró con Igor. Al verla con un cochecito, se alegró mucho, se acercó a ella, la felicitó por el nacimiento de su hijo y la llenó de elogios. Dijo que después de ser madre, su aspecto empezó a mejorar. Habló un poco sobre sí mismo después de divorciarse de Varia. Ella empezó a conspirar contra él en el trabajo, sonriéndole en la cara e insultándolo a sus espaldas. Inventó todo para tenderle una trampa y poner al equipo en su contra. Trabajar en esas condiciones se volvió insoportable. Tuvo que escribir una carta de renuncia y dimitir por voluntad propia. Vivió solo mucho tiempo, luego conoció a una chica y empezaron a vivir juntos. Y cuando se encariñó con ella, resultó que estaba divorciada y tenía 2 hijos. Al principio, parecía. Se resignó, pero luego se dio cuenta de que es muy difícil criar a desconocidos. Miró a Igor con malos ojos, dijo algo que no sentía y enseguida se cansó. Decidieron romper. Masa, por supuesto, se opuso y empezó a decir que devolvería a los niños con su madre, que no lo molestarían más, pero Igor no accedió a su persuasión. Antes de irse, la chica destrozó todos los platos del apartamento con tijeras, cortó el tul de las cortinas, los niños hicieron agujeros enormes y se llevó el dinero que estaba ahorrando para unas vacaciones juntos. Ahora no tiene prisa por empezar una nueva relación con Larisa. Nastia descubrió que Larry había regresado a Boomerang después de que ella y Mark finalmente rompieran. Ella frecuentaba clubes nocturnos. Allí conoció a un chico que la enganchó con las drogas. No le daba miedo conducir borracha. Al regresar a casa con él por la mañana para tomar una copa, se quedó dormida y se convirtió en la culpable. No pasó nada, pero se lastimó gravemente la pierna, se gangrena y tuvieron que amputársela hasta la rodilla. Ahora no bebe, no fuma y lleva un estilo de vida saludable. Después de que se fueran los invitados, la madre de Nastia se quedó dormida mientras lavaba los platos. Serga. ¿Cuánto tiempo? Estaba ocupado con Nikita, con los invitados apurados, era imposible calmar a su hijo, se quedó dormido, gracias a Dios que las vacaciones habían terminado, cerró los ojos, tenía que celebrar en un café. Serge, y tengo un regalo para ti, Nastia, hagámoslo mañana, no quiero nada hoy. No te ofendas, susurró medio dormido, seguro de que Nastia había decidido sorprenderlo una vez más con ropa interior preciosa. Seriosa, ¿qué te parece que pronto tendremos otro bebé? Era necesario hacer una evaluación externa personal e independiente, lo entendí. Sergei abrió los ojos, llevo varios días vomitando por las mañanas. Por si acaso, ayer compré una prueba. Y ella le entregó un papel. En la pantalla pequeña, decía, embarazada, 2 semanas, bueno, un niño estupendo. Ya tenemos uno. Darás a luz a tu hijo, una hermanita. ¿Y si vuelve a ser niño? Nastia miró a su marido sorprendida, entonces buscaremos un tercer hijo. Y si vuelve a ser niño, mi marido no bebió mucho esa noche, pero al parecer el alcohol le subió a la cabeza, entonces criaremos 3 hijos. Serga respondió a su pregunta con una sonrisa.